prefieres? ¿El 33% de un cupcake o el 4% de un bizcocho de boda? Los han engañado a todos ustedes, como le dijeron que barren, pero no hay agua para mapear. Pues aquí vuelven con el paraíso fiscal que no pueden dar en los estados todos juntos. Entonces lo brindan aquí para decirle a ustedes que mañana van a buscar la Dale estabilidad. pausa. Pero el resultado Paraíso fiscal, mi hermano. Puerto Rico es un paraíso fiscal. ¿Qué paraíso fiscal tiene 33% de contribuciones? Es que me endiabla escuchar las estupideces de la gente. No nos dimos cuenta, fíjate. En vez de aumentar la calidad de la universidad con los menos estudiantes, pero que tengamos una élite que pueda realmente desarrollar económicamente a Puerto Rico, porque fue una institución respetada a nivel global, race to the bottom. Vamos a bajar el estándar para que entonces entre todo el mundo para poder mantener la universidad operacional. Eso lo está haciendo la gente más inteligente y intelectual del país. O sea, sí, porque la universidad, el punto de la universidad no es educar, es mantener la universidad, es que la universidad se mantenga, que los empleos se mantengan, que la infraestructura se mantenga, no educar. Si fuera por ajuste de inflación, el salario mínimo en Puerto Rico estaría cerca de los $30 la hora. No, ese dato yo nunca lo he visto. Vamos a comprárselo. Vamos. Te lo puedo asegurar. Está bien, Jay, son 30 pesos la hora. ¿Eso es lo que se pasó? Hubiese ajustado el resto del país ya. Okay. Aquí un programa de recursos humanos. Pero sí, debemos saber. El costo de transferir, de tramitar una escritura, son $26. En San Juan son $1,940. Olvídate de eso. No, pero ponlo ahí para si acaso, estamos aquí debatiendo si usamos un jingle que Nick Pastrana creó para este programa o no. Estamos en vivo. Estamos grabando. Okay. No, en vivo no se puede con ustedes todos. No se confían, no puedo confiar. Yo no confío. No se chango. No es mi cabeza. No es mi monetización, son mis auspiciadores. Es verdad. El más que está ricando aquí es Nick. Nick quiere eventualmente ser, cuando cumpla 65 años, va a pagar un puesto. Sí, después de los 60. En verdad, o sea, el podcast con Humberto, yo creo que tenemos un tercer, cuando Nick falte, yo creo que hay un tercer miembro. Humberto es tremendo. No, le medio cabrón. ¿Por qué no lo hacemos con los cuatro? No, es que ya hay mucha política así. No, vamos a hablar de temas, porque si no nos quedamos ahí en esos temas. Sí. Bueno, ok, vamos. Nick, ¿tienes el jingle o no? ¿Quieres poner? Pon el jingle, ponlo. Bueno, para que la gente vote. Mira, yo pasé este jingle ya por nuestro age group, ¿verdad? Por la gente que escucha este programa. Y ya 3 personas me dijeron que le gusta. Incluyendo a mi novia. Dale. Es buenísimo. Y nos abre... Tu suegro. Y nos abre las puertas en Latinoamérica, ¿no? Sí. Dale. No. Farru. Con gente de zona, papá. Farruko. Son 3 amigos, es el detalle. Economía con calle. Si no entiendes, pues no vale. Hablando de economía. Qué bueno está. No te duermas todavía. Ok, nada, la idea era que presentáramos los titulares y salir ese jingle. Pero, yo pienso que va a estar buenísimo. Lo podemos poner en tu canal premium. Esa es buena idea. Completo y que la gente vote. Está bien. Aquí, porque ya lo está sacando fotos. Estás diciéndole a quién le estás diciendo que estás aquí ocupado. A un corillo que nos está escribiendo. Qué mangueo. Pero si es temprano todavía. Pero es viernes, o sea, estoy diciendo por son las 6:30 que den break. Por eso. Ok, estamos grabando esto a las 6:30 de la tarde el viernes. Por si acaso Francia ganó, así que... sí, pero ojalá no estaba jugando. Está bien, pero... Tenían la mitad del equipo. Pero es que sí, los dos calificaron. Sí, por eso. Hubo un equipo que dijo, mira, yo voy a centrar mi equipo. El otro dijo, no, yo voy a jugar a todos mis jugadores para que metan más goles y pues... Bueno, supuestamente porque no quieren viajar para Costa Oeste. Quieren quedarse en East Coast. Ok, pues eso es Francia. Ok, diferencia entre el precio del petróleo y la gasolina, porque esos mercados funcionan diferente, porque a pesar de que baja el precio del petróleo, la gasolina sigue cara. El aumento de la tasa de interés, que aparenta ser inminente. La inflación se disparó en más de 4%, así que parece que viene un aumento de la tasa de interés, o por lo menos no lo van a bajar más. La nueva ley federal para estimular la construcción, que Donald Trump detuvo, pero aparentemente se va a aprobar. Volvieron a detener a esta vez ChatGPT, un modelo de AI, para supuestamente iba a crear un disruption total del mercado y que podían los bancos estar en peligro.
La Comisión de Salario Mínimo, que Tomás Rivera dijo que no lo va a eliminar, a pesar de que la Cámara aprobó eliminarla, la Comisión de Salario Mínimo. Y también se está cayendo el consumo y los datos de MIDA. Esos son los temas que alegadamente íbamos a tocar. Nick Pastrana estuvo ayer en la actividad de MIDA y creo que el 33% de la gente estaba diciendo que considera irse o está considerando irse de Puerto Rico por la baja calidad de vida. 1 de cada 3 personas que vive aquí. Es un montón de gente. Eso no va a pasar. Pero ciertamente yo sí pienso que el tema de la mortalidad de la gente y la demografía sí va a ser el tema los próximos 5 años. Definitivamente, y el dato más impresionante que yo vi en lo de MIDA, yo no fui a lo de MIDA, by the way, pero yo les mandé la foto, sí, pero parecía que era yo que estaba, es que tenía gente allí que estaba enviándome datos y cosas. Yo no pude, tenía mucho trabajo. Siempre voy, casi todos los años voy, esta vez no pude ir. ¿Este año no fuiste al party de MIDA? Este año no pude ir, mano. Este año no. Y mañana tengo más la convención de trabajo. No, yo siempre voy. Oye, pero es que son las dos. Yo pienso que eso es lo bueno de las convenciones. Sí, y la de MIDA es la mejor, ¿sabes? Y la de MIDA es de los mejores. De los mejores. Pero... ¿Tú has ido, Jay? ¿Tú has ido a MIDA? Sí. Te da súper bueno. No voy de noche, voy de día. Pero es que imagínate, es que es la industria de alimentos y distribuidores de bebidas. No te va a pasar bien. Sí, de acuerdo. Es chévere, pero me mandaron la parte de los datos. y el dato más curioso fue la baja en las importaciones. Comparado con el año pasado, creo que el número era casi de 2 dígitos, era 9 puntos y pico. La baja de lo que se importa, y para que la gente entienda por qué ese dato es tan dramático, y es que en Puerto Rico el 85% de la canasta se importa. O sea que si tú tienes una baja de un 10% en las importaciones, puede significar 2 cosas. Una, o que estás consumiendo más local, que no es el caso. Sí, sustitución de importaciones. Pero sustitución de importaciones, que no es lo que está pasando. Que sería un palo, pero no es lo que está pasando. Y sobre todo lo sabes porque cuando haces el cross entre ese dato dramático de cuando bajan las importaciones, pues quiere decir que está bajando el consumo, la gente está consumiendo menos y por tanto se está pidiendo menos de afuera de lo que se consume. Y lo triangulas con otros datos, por ejemplo, los recaudos del IVU. Y ves que hay una baja en los recaudos del IVU del 4%. Pues no significa que se está consumiendo más local, porque lo local paga IVU también. Así que ahí cuando haces esa triangulación de datos, 9% es bien alto. Y la experiencia, eso no necesariamente te dice del saque que estamos viviendo una recesión, porque la definición de recesión es que el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que todo lo que gasta todo, no solamente los consumidores, pero el gobierno, los inversionistas, todo eso baje. Pero sí te dice que hay un desacelere marcado en los patrones de gasto de las familias. Y obviamente es que el costo de vida está tan alto que ya la gente está decidiendo bajar su consumo. Yo te lo puedo decir, yo, por ejemplo, vendo, además de vender bienes raíces, nuestra firma vende negocios y nosotros hemos visto bastante. Ahí tiene un cliente. Sí, este es de hecho un cliente. Y hemos visto el patrón bastante. ¿Te cogerla? No, tranquilo, porque yo sé lo que es y él sabe que yo estoy en esto. La cosa es que hemos visto bastantes negocios buscando vender. Y el tipo de negocio, hay negocios que están vendiendo porque pues es normal. Por ejemplo, tengo un negocio que nosotros vendimos que es sumamente exitoso en Isla Verde, que vendió y es una esquina brutal que todo el mundo conoce, y vendió porque él ya se está retirando, tiene 60 y pico de años y el negocio corre brutal. Y el que lo compró, una gente joven, unos inversionistas jóvenes que tienen otros negocios, vieron los números y lo quieren comprar. Para mí van a dar un palo donde están, pero sí hay de los otros que están vendiendo porque de verdad están en aprieto. Y esos otros, cuando tú miras el tipo de negocio que se han vendido porque están en aprieto, es que los conceptos que se hicieron en los últimos 3-4 años, en la calle Serra, por ponerte un ejemplo, en el mismo Isla Verde, en la calle Loíza, han sido conceptos que en mi opinión eran insostenibles y siempre lo fueron. O sea, tú vimos en una burbuja que la gente pagaba palos de 20 pesos y tu negocio operaba de 7 de la noche a 2 de la mañana y eso era un negocio, ¿verdad? Para mucha gente. Y ya la economía no sustenta ese nivel de gasto. ¿Es cierto que la gente está acostándose más temprano?
La gente se está acostando más temprano, la gente está gastando menos, la gente está comiendo más en la casa. Los negocios que están sobreviviendo son los negocios que tienen más margen. Son negocios que por ejemplo, harina, lo que es pizza, lo que son tacos, los costos más bajos, los postres. Por eso que tú ves muchos negocios que lo que te venden son los croissants, los postres, los coffee shops, el café tiene mucho margen. Esos son los negocios que pueden absorber estos gastos exorbitantes de electricidad. Y entonces, no solamente que el negocio tiene... Cuando la gente de un coffee shop me contó lo que ellos pagaban en luz, yo dije, no hay break. Pero si el producto tiene un margen suficientemente amplio, lo puede absorber. Pero el problema que tú tienes es que entonces si tu clientela se está viendo afectada en la bomba porque está pagando más gasolina y se está viendo afectada en los costos de electricidad, y entonces tienen que recortar gastos, pues dejan de comer afuera, entonces tienes el doble impacto. Tienes el impacto de los costos en tu operación, pero tienes el impacto de la clientela que tiene menos dinero para estar jangueando y fastidiando la vida de 7 a 12 en la calle y a 2. Y esos son los negocios que ya se están viendo más afectados. Esos son los primeros en línea que se están fastidiando. Tú enviaste los datos y lo primero que yo vi fue... El consumo de bebidas alcohólicas. Bien interesante, por ejemplo. Consumo de bebidas alcohólicas. Tú tiraste los datos y es como que, consumo de energía bajó 2.8%. Eso es bien preocupante. Porque la energía usualmente no es elástica. O sea, es como que si la energía está bajando, es que la gente se está yendo o hay menos gente, o sea, como que hay menos actividad. Es una métrica o la gente lo está pasando mal, o la gente está puede ser que haya pillos, o la gente está pagando, están poniendo pillos, que es más difícil con Luma, con los medidores eléctricos. Sí, y es el consumo, o sea, eso, no sé, no creo que depende si tú dejas de medir depende de cómo lo midan. O sea, porque yo asumiría que lo miden en cuánto generan, no en cuánto cobran. Pensaría yo. Es que pero de acuerdo. El IVA abajo 3.3%, el cobro de IVA abajo 3.3%. La importación de alimentos abajo 14.4%. Eso da miedo. Y arbitrio de bebidas alcohólicas abajo 9.7%. Yo estoy bien de acuerdo contigo en que el costo de vida está al garete. Y yo estoy claro que el costo de vida está al garete porque yo me considero un consumidor bien elástico. Eso quiere decir que yo soy como bien... un consumidor elástico. Sí, yo engordo y rebajo, ¿sabes? A mí, históricamente, los precios me importan un bledo. Pero verdad, nosotros los tres somos personas que, ¿sabes? Que, es como Arcángel, yo me acostumbré no mirar el precio de lo que compré. No, yo trabajo desde los 15 años, ¿sabes? Y mis países... Sí, típicamente usted compra lo que tú quieres. Lo que yo quiero, ¿sabes? Como hay límites, hay niveles para todo en esta vida. Sí, pero digamos que Edgardo no se deja de dar un gusto en, por ejemplo, una comida porque no sea barata. Edgardo no deja de sacar el carro un fin de semana porque la gasolina está más cara. Me voy molesto, pero no es que... Pero no es que dejas de salir. Hacerlo. Y yo me he encontrado los últimos 6 meses, por primera vez en mucho tiempo, diciendo como de contra que yo no voy a hacer este weekend, pues es que está el garete, ¿sabes? O yo no voy para allá porque es que es una loquera, ¿sabes? Hay una barra en Santurce. ¿Sabes que te va a costar tanto? Que es como que, es que los palos cuestan 20 pesos, no importa, ¿sabes? No están a ese nivel. Y poco a poco yo me estoy dando cuenta que yo no estoy saliendo, yo estoy cocinando más en casa y yo digo, si yo lo estoy haciendo y yo sé cómo es mi patrón de consumo regular y yo me estoy dando cuenta que esto está el garete, mi salario no está aumentando el ritmo que está aumentando todo lo otro, o aunque está aumentando ese ritmo, los números me incomodan porque hay algo interesante en el mundo que quizás tu salario aumenta, pero como que ya tú dices, como el cine cuesta ¿cuánto ahora? O el popcorn cuesta ¿cuánto? O el carro cuesta tanto, mi salario aumentó. Pero yo no sé, a mí me incomoda pagar 60 pesos por un carro, ¿sabes? Mentalmente. ¿Y por qué pasa? Y yo creo que uno se va ajustando, o sea, yo creo que hay el punto en que uno se ajusta a la realidad nueva. Bueno, en mi caso, yo obviamente yo sé, ¿verdad? Yo gano bien, yo no me estoy quejando ni nada por el estilo, pero Rico, ¿sabes? Eso es deseante millones de pesos. Me gano mucho menos de lo que debería un podcast. A mí me dijeron, Jay, en el mercado que tú estás, a nivel de gasto, porque el gasto de publicidad, ¿verdad? O sea, es una sumatoria. Se supone que tú estuvieras como, no el doble, pero un poquito más, digamos. Pero nada, no importa. Pero Jay, con el jingle, que nos va a abrir la puerta para Miami, porque es un jingle con gente de zona. Pero como todo tiene que ver con el gasto más que con el ingreso. Dicho eso, yo hice la matemática y para mí el mejor negocio que yo tengo es Mounjaro. Yo me pongo Mounjaro y es súper coste eficiente. Porque es caro, pero como tanto menos
y no bebo, pero yo tengo la bendición que no bebo. Pero sí, dejas de pedir DoorDash. La gente que bebe debe ser mucho más el número. O sea, porque tú dejas de consumir dramáticamente menos alcohol, o sea, consumes mucho menos alcohol y consumes mucho menos comida. Y eso es verdad. Parte de lo que tiene el estudio, estoy seguro que incluye esto. O sea, estos GLP-1 están bien pegados. Aunque péptidos, o sea, la gente en la calle con Reta, o con Tirce, o con semaglutide, o con los de marca de Mounjaro, Zepbound, Ozempic. O sea, estoy seguro que eso es parte del análisis que tiene que estar ahí porque hay un número considerable de gente. ¿Puede ser? No, porque el estudio mismo de Mida dice que hay un número considerable de gente que estaba en estos péptidos, que está entre 7 a 9% de la población. Que eso es un montón de gente. Eso puede explicar por qué la importación de alimentos bajó 14.4%, mientras que el recaudo del IBU solamente 3.3%. Es verdad que el alimento no necesariamente... No, es verdad que el alimento no necesariamente se cobra el IBU siempre. Walmart dijo que ellos creen que la venta de alimentos va a bajar en 24% en los próximos 3 a 5 años por esto. Pero sí, lo que pasa es que lo que yo quería traer, y yo te lo mencioné cuando tú enviaste los datos, yo dije, me encantaría ver estos datos segmentados por población y por pueblo. Yo quiero ver cuánto es bajo en consumo en alcohol es San Juan. ¿Y cuánto es San Juan desde que se cerró a las 2 de la mañana y a las 12 de la medianoche el viejo San Juan? Porque nosotros lo hablamos cuando primero lo hicieron. Como que, no, esto suena brutal, esta idea. De vamos a cerrar San Juan a las 12 de la medianoche y vamos a cerrar San Juan a las 2 de la mañana los fines de semana por seguridad, por no pagar más policía. Pero esto va a tener un impacto en par de años, porque esa es la pendeja en la economía que siempre hablamos aquí. No se ve hoy. Se ve en 18 meses, en 24 meses, en 36 meses. Igual que lo que está pasando en el Departamento de Desarrollo Económico, como hablamos los otros días en Radio Jay. No se va a ver hoy. Se va a ver en 24 meses. Cuando de momento el pipeline se seque, porque las cosas que se iban a hacer, que se estaban moviendo, se secaron. O sea, la gente se puso nervioso y dijo, yo no voy a hacer negocio en Puerto Rico hasta que esto se estabilice. Y estas decisiones no se toman de hoy para hoy. El turismo pasa eso. O sea, Puerto Rico está on fire, la gente está diciendo, yo estoy pasando brutal en Puerto Rico. Llegan, le dicen a los panas bajan para Puerto Rico. Los segundos, los terceros, la cuarta ronda, la quinta ronda de momento dice, no, es que allí ahora cierran temprano, yo no sé qué pasó, esto fue un papelón, yo no la pasé tan bien como los anteriores, y se empieza a regar la voz de que no es tan bueno. Y poco a poco, el turismo baja. Yo no estoy diciendo que sea eso, a mí me encantaría ver los números. Yo creo que no es nada de eso. Para mí el precio de la bomba fue tan alto que el ingreso discrecional es matemática simple. Yo tengo, este es mi salario y yo estoy pagando más en gasolina, yo estoy pagando más en luz. Pues al final del día tengo menos dinero para janguear y para cosas. Yo voy a cortar por donde puedo cortar. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo no estoy diciendo eso para mí no es ni Mounjaro ni nada de eso. Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas moviéndose. Para mirar estos datos bien, me encantaría verlos segmentados. Yo como tú. La baja es dramática. Bueno, pero Nick, lo que pasa es que este estudio es un estudio anual y en la guerra de Irán y el precio de la gasolina es de abril. De hecho, y estos no, porque esos son quarter contra quarter. Estos números son hasta abril. Eso es quarter contra quarter. Sí, pero esto es first quarter. Por eso que pre-aumento en gasolina. ¿Y las tarifas cuándo empezaron? No. Sin duda las tarifas están bien, pero las tarifas no afectarían el IVU. Las tarifas afectan porque si te sube el precio de los productos por un factor externo que son las tarifas, y encima de eso hay menos competencia en precio porque hay tarifas más altas o todo el mundo que aunque no le apliquen las tarifas sube los precios, pues hay menos disposable income, ingreso discrecional. Vamos con el IVU, Nick. Yo tengo una necesidad de comprar $100. Yo tengo $100 al mes para comprar comida. La gente recorta las cantidades de las cosas que compra. Yo tengo $100 al mes para comprar comida. Y lo vuelves 80. Si lo vuelves 80, Carlos, pero en el IVU no sé, porque el IVU coge toda la economía. No coge todo, porque el IVU tiene una porción del IVU que no se paga en la góndola. Sí, pero es miniatura. No es miniatura, mi hermano. La mayoría de la gente come más. No te dejes llevar por ti. La mayoría de la gente come más de lo que compra en el supermercado que lo compra afuera. Sí, o sea, sí. Va a tener un desfase entre los dos números. Natural y así. Yo no creo que lo que estás diciendo no está mal, pero yo creo que hay más a la ecuación. Ok, pero puede haber más. Pero vamos a plantearlo como lo siguiente. Ok, del 2022 para acá, lo que ha habido ha sido un impacto gigantesco en todo lo que es la economía, porque en el 2022
La guerra de Ucrania cambió los supply chains y eso cambió dramáticamente todos los metales. Después hubo un aumento de inflación dramático por la gran cantidad de dinero que se tiró la economía, ¿verdad? Cuando estábamos en la pandemia. Eso ocurre simultáneamente. Viene entonces Trump y viene un price shock con los aranceles en ciertos productos, particularmente materiales de construcción. Y después, obviamente, pues vino la guerra de Irán. Estamos hablando de que la cantidad de golpes que ha recibido la economía para aumentar precios ha sido sin precedentes en los pasados 4 años. Y ahora, manera, internamente hemos afectado el turismo y ciertas otras cosas. No, pero nosotros hemos aumentado impuestos locales a través de los municipios, han aumentado básicamente todos los impuestos locales. Ha habido un choque dramático y los fondos federales han mermado. Otra cosa, nuestra población envejeció en los pasados 5 años. Yo sé que esto que voy a decir para mucha gente está exagerado, pero los datos están ahí. Búscate los datos demográficos. La cantidad de población de nosotros que los pasados 5 años se retiró es dramática. Esa gente ya dejó de ingresar como ingresaba antes y ahora tiene un retiro. Vivir del retiro no es lo mismo que vivir de un ingreso continuo. Ese es un factor que tiene que estar ahí. Hay 3 factores que yo miraría. Por ejemplo, otra cuenta nacional o otro estudio, no es la cuenta nacional, pero otro estudio que yo he visto son los depósitos de la gente en los bancos, los ahorros de los bancos de la gente. Siguiendo la línea de Jay, cuando vino la pandemia, aquí pasaron 3 cosas. 1, una inflación súper grande, los precios de las cosas subieron. 2, hubo inflación también en los salarios de la gente, pero no fue tanto como la inflación que vino. Fue menor a la inflación real. Pero el sobreestímulo hizo que la gente tuviera dinero en caja. Todo ese dinero que el gobierno federal tiró a la calle, mucho se gastó, mucho se mantuvo en caja, se mantuvo en los depósitos de la gente, estaba flotando en la economía. A la medida que la inflación es mayor que el aumento de los salarios, la inflación empieza a comerse esos depósitos. Y a la medida que se va comiendo esos depósitos, que lo estamos viendo, si observamos bien los depósitos, ya cuando los depósitos se están acabando y el crédito sigue subiendo y las cuentas de la gente sigue subiendo, ya la matemática no da. Ahora hay que cortar gastos y vas a cortar gastos hasta en lo esencial. Y estoy de acuerdo. Y por eso es que lo vemos ahora. De nuevo. Porque ya ese cantazo se ha ido mitigando de los ahorros y mitigando con el crédito. Jay trabajó hace varios meses, porque lo hablamos hace quizás un año. Tú en tu encuesta sacaste los números de tarjetas de crédito y cuántas personas tienen balance alto de tarjetas de crédito y cuántos están en default. Y el número era bien alto. No me acuerdo el número exacto ahora mismo, no sé si te acuerdas, pero el número era bien alto. Sé que era 30 y pico % de la gente está en atraso o en default. O sea, lo cual es una barbaridad y eso era hace más de un año. Por lo cual lo que tú dices es cierto, ¿sabes? La gente llegó a la pandemia, cogieron cash, explotaron el cash y se metieron en carros caros. O sea, todo el mundo empezó a financiar cosas y de momento el problema es, yo hoy tengo los chavos para financiar un carro que paga $800 porque me dieron un cheque de $3,000 federal y después uno de $2,000 y qué sé yo qué rayo. El año que viene y el año después, de momento los precios siguen subiendo, mi salario no aumenta al mismo ritmo. Eso causa que ahora esos $800 al mes me quiten de lo que yo tengo disponible para pagar otras cosas, porque me metí en un carro de $800, me metí en una casa de $200,000 porque no existen más casas. Y todos esos negocios de embuste que vivían de abrir 5 horas y venderte un palo a $20, vivían de los chavos de que todavía quedan por ahí. Vivían de esos chavos. Y también otro fenómeno, Nick, y hay que ser bien justo. Los negocios, o sea, cuando tú vas a un sitio como Miami o Nueva York, estos negocios son sostenibles porque no viven del local. Claro. Viven del turista que va una vez, gitea, ponchó y se va. Yo voy a un sitio, y voy a poner el nombre porque en verdad, ¿sabes? Es un sitio bueno, pero Aurora. Yo voy una vez cada 6 meses. Porque es un jangueo de una vez cada 6 meses o identidad. Y si ves, la población de esos sitios es local. Identidad está brutal. Y la población de esos sitios es local, no es como tú dices. Pero eventualmente depende del turista, porque el local no va a ir a gastar $20 por palo, por más bueno que sea el palo. Y por más bueno que sean los appetizers y que el sitio es award winning. Tú dependes de que llegue gente nueva. Y en Puerto Rico, en San Juan y Guaynabo,
nada más hay 400,000, 600,000 personas. O sea, no es como que hay una eternidad de público para tú venderle. Esas barras fueron pasando por todo el público. O sea, todo el mundo iba, se tiraba foto de Instagram, ya lo subí. Ya fue. Y dependes de un turismo. Y el turismo de esas partes de San Juan, yo soy happy que también lo pillamos. ¿Sabes? Los sitios que tú dices en Isla Verde, cuando se fueron under, fue cuando cerraron Isla Verde y se pusieron. Y el turista no puede janguear. So, me estás quitando el local que ya vino y quizás venga una vez cada 6 meses, porque yo seguía yendo a Pato de las Flores una vez cada 6 meses. Pero cuando le quitas el turista, pues destruye el negocio. Y piensa también en lo siguiente. Y yo creo que es una mezcla de todo. Y ahí es que en la economía es difícil porque no vemos que es el local que se compró la Tacoma que paga $900 al mes por 7 años, hace 3 años. El local que se compró una casa apretadísimo porque la tiene que comprar porque no hay más casas. O sea, y las casas podrían estar más baratas porque no hay inventario. El local que se ve afectado cada vez que va a construir, tiene un préstamo gigantesco para construir porque tenemos un montón de permisos para construcción, impuestos de inventario y todo lo que has hablado, que aumenta el precio de construcción. Pues vamos, poco a poco tú vas estrangulando la economía. Y de momento llega un momento en el que, lo vamos a ver ahora, ¿sabes? La Autoridad de Energía Eléctrica está pidiendo aumentar el precio de gasolina. Acueductos va a tener que aumentar el precio del agua porque es que los tubos están dañados, ¿sabes? Hay que arreglar con algunos chavos. Y poco a poco, de momento, es como que anda para el diablo. Llevamos 4 años que pensábamos que había crecimiento económico y estamos viviendo el cuento, estamos viviendo de chavos que nos dieron en la pandemia a nivel de individuo y a nivel gubernamental. Ahora los chavos se acabaron y hay que pagar. Hay que pagar y bregar con lo que hay. Y con las cosas que hay. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y obviamente yo creo que ya llegamos a una economía más real, aunque suene, ¿verdad? Porque la gente dice, no, esto se va a caer la economía, se va a explotar la economía. Para mí no. Para mí simplemente ahora no hay ese margen de error de montar cosas que no son sostenibles a largo plazo. El turismo es otra. O sea, nosotros hemos vivido de una bonanza en el turismo, pero la bonanza que nosotros vivimos en el turismo, además de que Bad Bunny y que después del huracán todo el mundo supo que es Puerto Rico y todo eso es fantástico, pero también se debe a que en los Estados Unidos primordialmente y en todos los países del mundo, pero el turismo principal de nosotros es el de Estados Unidos, había este mismo disposable income flotando que también allá se está viendo afectado por los precios del petróleo, por los precios en bomba y por los aumentos en la cadena de comida, de suplido. Y que obviamente a medida que allá hay menos disposable income para viajar, pues entonces aquí se afecta el 7% de la economía, que es el turismo. Así que todo está relacionado. Si tú me preguntas a mí, inflación, los principales causantes son las tarifas y el precio del petróleo. O sea, no lo veo. No, yo creo que ahí todavía si el precio del petróleo baja, pues ahora pues será otra historia, ¿verdad? Y si se logra estabilizar, pues será otra historia. Pero por ahora estamos en... Yo creo que es un mercado que está tapped out, que llegó a su límite de crédito, el lado del turismo, y ahora vamos a ver el tercer cantazo hitier, porque esos números que tú enviaste fueron hasta abril. Ahora vamos a ver el tercer cantazo hitier, que es el precio de la gasolina y lo que se va a ver en estos próximos 3 meses. Y con los aumentos de luz. Sobre todo en Puerto Rico, porque todavía dependemos en 45% del petróleo para prender las plantas de generación eléctrica en este país, que en Estados Unidos es un 1%. Va a ser un resto del cuatrenio y de los próximos par de años bien interesante. Y yo no estoy diciendo que se acabó el mundo, ¿sabes? Como que las economías pasa esto, ¿sabes? Las economías suben, bajan. Hay que irlas manejando. A mí lo que me preocupa, y lo hablamos aquí toda la semana, es la falta de un plan. O sea, yo miro los medios esta semana. Nadie está hablando de esto. Salieron los números ayer en vida. Tú no lo enviaste. ¿Tuviste esto en algún sitio? O sea, ¿alguna discusión seria de esto en alguna parte? No. Y honestamente, la discusión de nosotros, desgraciadamente, como país, es qué va a hacer el gobierno. O sea, nosotros somos tan y tan socialistas en nuestra forma de pensar, que la verdad es que siempre la conversación es qué va a hacer el gobierno, no qué voy a hacer yo. O sea, nosotros siempre estamos pensando que el gobierno va a resolver el problema a sabiendas de que no lo va a resolver. O sea, como analista político, comentarista político, yo hablo de estos temas, me doy cuenta de que
la mayor parte de la gente, lo entretenido, lo cool, es hablar del mochinche de Rivera Chats y de Jennifer González y la pelea política. Pero plantear soluciones, Edgardo, en Puerto Rico, la gente no está dispuesta a pasar por sacrificio, y todas las soluciones que el país necesita, todas requieren sacrificio. No hay una sola que no requiera sacrificio. O sea, no hay una sola que alguien, porque es que para que alguien gane, alguien pierde. O sea, no, es inevitable. Y para que todos ganemos, tiene que haber crecimiento. Y desgraciadamente, el crecimiento ocurre cuando tú estás dispuesto a, por ejemplo, ayer el PIB y el Partido Independentista, unos cuantos de los populares, y la senadora Rodríguez Bebe y Eliezer Molina votaron en contra de una medida para el tema de los impuestos en Puerto Rico, y que pueda alguien extranjero, ¿verdad?, de tener unos beneficios contributivos, o que pague igual que como si fuera alguien local. Entonces yo escucho el punto, el planteamiento en contra, de quienes están en contra. Y mi planteamiento es tan sencillo como el siguiente. ¿Cuál es y es obvio que alguien cabildió esto y que probablemente hay algún interés de alguna persona que se va a beneficiar de que es un extranjero que no es ciudadano americano, que tiene alguna propiedad aquí, va X, Y, Z. Pregunta: ¿queremos que haya inversión en Puerto Rico? ¿Queremos que gente traiga dinero? La respuesta es: yo creo que todo el mundo quiere que inviertan. No hay un solo país, hasta China quiere que la gente vaya y lleve dinero allí, que haga inversión local, ¿verdad? Estados Unidos quiere que la gente vaya e invierta allí. Todos los países, comunistas o capitalistas, quieren que vaya la inversión extranjera. ¿Cómo tú atraes inversión extranjera? ¿Con impuestos altos? ¿O con impuestos bajos? Entonces, esa es la parte donde yo me vuela la cabeza, porque es como que, ok, en la independencia, si tú eres un partido independentista, ¿de dónde tú crees que va a salir el capital? Pues de inversión extranjera. ¿Y cómo tú atraes inversión extranjera? Pues fomentando la inversión extranjera sin cobrarle impuestos. Porque o sea, o haciéndolo un clima de negocio más abierto. Y por si acaso, yo no soy fan de no pagar impuestos. O sea, yo creo en los impuestos, el Estado tiene un rol. Pero desgraciadamente, cuando estos temas se hablan, es como que yo sé que suena injusto, y en este caso es igualdad para todos, porque todos tenemos igualdad de condiciones. Eso te iba a preguntar. ¿La medida nueva lleva a todos los puertorriqueños al 4%? Bueno. Porque yo no tuve break de leerla, y esa era fue mi duda esta mañana. Mira, nos lleva a todos. Y tengo esa pregunta, y después tengo un comentario sobre esto, lo que dijiste, y el video de Eliezer, que me parece bien interesante y bien bueno por ciertas partes. ¿Sabes? No, la respuesta es: se supone que sí. Yo no he visto la aprobación final del proyecto, porque obviamente esto va a pasar a conferencia ahora, y se verá Dios cómo termina el proyecto. Lo que a mí me choca de la ¿verdad? No, pero si llevara a los puertorriqueños un 4%, eso nada más es un logro increíble. O sea, eso quiere decir que todos los puertorriqueños que se están retirando ahora mismo, que van a tener que pagar capital gains en sus inversiones, que ahora empiezan a vender porque están retirándose, eso tienen que sacar. O sea, van a tener más capital, no tienen que regalárselo al gobierno. Implica que todos nosotros que estamos invirtiendo activamente, o sea, nos va a bajar los impuestos de capital. No solo, o sea, nos estás igualando al Ley 22, que era la pelea gigantesca. Yo creo que no es el mismo proyecto. No es el mismo proyecto, porque yo entendí que sí. O sea, la nota que yo vi del Nuevo Día decía que está bien confusa. Pues por eso, yo ahí... Pero como sí. El Nuevo Día escribiendo noticias de finanzas, que tú lo lees y tú haces, ¿qué diablo está hablando aquí? Pero a mí lo que pareció interesante de nuevo es, para mí, los datos del proyecto nos enteraremos pronto, porque la verdad es que no ha salido el proyecto final. Pero lo interesante para mí es cómo, cuando discutimos estos temas, pensamos... Es la extensión de la Ley 22. De la Ley 22. Para cualquiera, no solamente residentes. Y lo que para mí... Es que para los residentes no existe. Lo que para mí es, de nuevo, cómo tú vas a atraer... Si tú eres un partido independentista y tú crees en la independencia, ¿cómo tú vas a traer inversión extranjera? Ok, yo te voy a... Yo estoy contigo. Yo creo que todo el mundo debe pagar un impuesto bajito en Puerto Rico. Yo creo que bajar el impuesto en Puerto Rico del 4% va a permitir que, aún para nuevos residentes, va a permitir que entre capital extranjero, invierta, y más importante aún, que el capital extranjero que ya tiene propiedades en Puerto Rico y negocios en Puerto Rico esté dispuesto a moverlos.
que es otra cosa que hablamos aquí mucho. El que hayan transacciones en una economía es saludable. Parte del problema en Puerto Rico es la persona que tiene la casa en Garden Hills no la vende porque va a pagar un montón de impuestos. Y como esa persona no la vende, no hay casas para nosotros que queremos montar una familia y nos hacen falta 3 cuartos, 4 cuartos. Y tenemos que vivir en apartamento de la Torre y de momento dicen, no están teniendo hijos. Pues coño, no puedo tener hijos si no tengo dónde mantenerlos. Ya entendí, porque esta es la medida. Es que esto pasó... Por eso... ¿A cuánto estamos hoy? A 26. 25. Esto fue ayer. Sí. So, ellos cogieron la medida original que iba a equiparar a los puertorriqueños. Tú estás correcto, que iba a equiparar a los puertorriqueños. Y ya parece que le quitaron eso. Y lo que hicieron fue solamente extender... Eso es una porca. Eso es una porca. Porque... Pero... Y a dónde vamos, ¿verdad? No hay problema que se extienda la ley 22 siempre y cuando también no lo tengan los puertorriqueños. Hay un orden de prioridades. Claro. Y la de los puertorriqueños va un poquito antes que la de los extranjeros que no viven aquí. Pero fíjate que cuando yo estaba en el Senado, Zaragoza tenía un proyecto para lo de la ley 22, para cambiar la ley 22 y pedir unos requisitos de inversión. Eso era Zaragoza. Okay. En mi caso, ¿verdad? Mi opinión como separada de Zaragoza, mi opinión siempre fue: el problema de la ley 22 se resuelve el día que le demos esto a todos los puertorriqueños. La objeción principal que ve la izquierda de Puerto Rico y que nos las dijo allí, ¿verdad? Y que gente, ¿verdad? Tiene su visión de mundo, ¿verdad? De cómo ven las cosas. Es que al tú eximir de las ganancias de capital a todos los puertorriqueños, tú le estás dando un beneficio a los ricos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no realiza ganancias de capital. Ahí, y la mayoría de los ingresos de los ricos provienen de ganancias de capital, de dividendos. Ahí es donde yo digo, no es correcto, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que parar y decir, eso no es cierto. Porque yo, Nick Pastrana, que llevo en mi negocio llevo ya 14 años viendo transacciones todo el tiempo, yo veo cómo la ganancia de capital la pagan los puertorriqueños todo el tiempo. Cuando venden una casa, cuando venden un negocio. No la paga solamente no la persona que tiene 50 millones de pesos. El rico. Y tú lo que estás haciendo con la ganancia de capital confiscatoria que tenemos en Puerto Rico, que te puede subir hasta el 24%, es que en el capital que tú lograste acumular, que lo que nosotros deberíamos aspirar como país es que nuestros puertorriqueños sigan acumulando capital y acumulando capital y acumulando capital, ¿verdad? Para seguir creciendo la economía, ¿verdad? Y poder seguir haciendo inversiones. Y ayudando, porque cuando hay capital se puede ayudar. Claro, porque es lo que se llama wealth creation, es que tu país los países son ricos cuando se acumula riqueza. No es tan difícil, ¿no? ¿Verdad? Si todos los individuos pueden acumular riqueza en cualquier nivel de la cadena, no solamente los ricos, sino los pobres también, y pueden guardar y pueden hacer sus transacciones y hacer sus negocios, vender esos negocios, hacer sus inversiones, vender esas inversiones, y no te quitan un cuarto de la cantidad de tu capital, pues el país, si tú quitas eso, va a ser un cuarto más rico, ¿no? En determinado tiempo. Pero están poniendo la premisa, de nuevo, de que aquí el gobierno trabaja para la gente y no para el gobierno. Y desgraciadamente, si tú le quitas el impuesto a los puertorriqueños, que somos los que pagamos las ganancias de capital, hay como 200 millones de pesos menos en recaudo, y por tanto el gobierno debe buscar 200 millones. Y el gobierno puede vivir sin eso. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ellos no lo ven así. Pero ahora mismo, por ejemplo, lo que viene por encima es el proyecto aquel de los impuestos a las placas solares, el impuesto a los carros híbridos. Pues en Puerto Rico se va a poner ese tipo de impuesto ahora porque se sabe que la mayor parte de los carros que vienen son híbridos y por tanto la mayor parte de los carros no pagarían arbitrio, y ellos no pueden ver que no paguemos impuestos, ellos quieren ver que paguemos el impuesto. El gobierno tiene que empezar a perder recaudo. Tiene que empezar, porque no hay forma eso de que... Es filosófico, pero ellos no lo ven así. Ellos tienen que empezar a perder recaudo para que puedan empezar a ajustar sus gastos. Están dispuestos a darle a ciudadanos extranjeros un beneficio contributivo que no están dispuestos a darnos a nosotros, que somos los que votamos por ellos. Pero vamos con lo de la riqueza y el capital, que esto es bien importante. El otro día lo estaba viendo diferente, Carlos. Nosotros siempre hablamos aquí de que cuando las personas se enfrentan a ese impuesto de ganancia y capital, no ponen sus propiedades a la venta y quizás deciden mejor rentarlas en vez de ponerlas a la venta. O vivirlas o dejarlas ahí. Yo creo que eso después. Porque yo no quiero ahora sacar un cheque cuando vende y pagarle a Hacienda 25,000, 50,000, 100,000 pesos.
no les rima con el problema que tenemos de vivienda asequible, que tú estás poniéndole un impuesto a hacer la propiedad disponible. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea que si tú removieras esa porción de la ganancia de capital, no solamente a residencia principal, a todas las residencias, hubiese más oferta de residencia en Puerto Rico. Además de eso, y lo vi distinto con los negocios, que lo hemos dicho aquí, pero vi otro ángulo, que no lo vi por una transacción que estaba viendo y no lo había pensado antes. Cuando tú estás vendiendo, en Puerto Rico queremos hacer empresarismo todo el tiempo, empresarismo, vamos a empezar y vamos a hacer microempresas y vamos a empezar los negocios, pero nunca hablamos de comprar negocios existentes, de comprar cosas que ya están funcionando. Y tú sabes lo difícil que es para un empresario que ya tiene 60, 65 años, decir, me voy a quitar, voy a vender mi negocio. ¿Por qué? Porque si vendo mi negocio, me van a quitar el 25% o el 24%, y la gente va a decir, no, ganancia de capital es 15%, sí, métele la alterna mínima esa, te lo trepa hasta el 24%. Pues yo no voy a coger ese cantazo y me quedo en el negocio operando, porque al final del día es un cash flow que está entrando. Entonces ese negocio muere y se desapareció. Cuando quizás alguien nuevo podía venir y comprarlo. Pero mira el ángulo que estaba pensando. Cuando tú compras un negocio, tú puedes venir con el dinero en efectivo y comprar el negocio. O tú puedes hacer un financiamiento por dueño. El problema del financiamiento por dueño es que no se puede hacer en Puerto Rico por el 24%. ¿Por qué? Porque la ganancia se realiza en el momento, pues no puede financiar la compra de los negocios existentes y por tanto Puerto Rico no puede darle continuidad a los negocios exitosos. Así que nosotros mismos, por nuestra política contributiva estúpida, la ganancia se reconoce cuando se efectúa la venta, aunque sea una venta por un financiamiento por dueño. Así que en ese mismo momento tú apagaste toda la posibilidad de la generación nueva de continuar los negocios y continuar la apreciación de capital de negocios existentes en Puerto Rico. Eso nada más te tiene que hacer repensar tu estrategia con la ganancia de capital de Puerto Rico. Nick, igual que tantas cosas en Puerto Rico, lo interesante es que la única forma de saber eso es estando en los negocios. Un político. Que es el problema con los políticos y los profesores. Correcto. O sea, yo lo vi cuando fuimos a estructurar una venta por dueño. El dueño estaba sumamente de acuerdo en financiarle a una persona, gente, y eso pasó y ahí se tranca el bolo. Negocio que podía ser próspero, ahora el señor va a estar hasta los 70 años corriendo el negocio. Vamos a explicar eso. Yo en verdad, aquí pensando, ¿sabes? Hay que sentarnos con algún contable bueno, pero yo tengo un par de formas de estructurar la venta para que no sea una venta oficial hasta que sea una venta por que el cash flow se vaya dando. A mí no se me ocurre nada y yo no le recomendaría a mis clientes ponerse muy creativos. No, ese es el problema. O sea, yo me tengo que poner creativo con el financial structuring. Pero eso tú es que nada más el hecho, mira, eso asusta. O sea, lo mejor que tú puedes hacer es, señores, ¿qué dice la ley? Tanto. Lo que pasa es que y la ley yo dice presumo lo que tú estás pensando, Carlos, y te soy honesto. Yo si fuera, como dicen, eso era mi recomendación. Sí, no, yo tampoco lo haría. O sea, eso no sería mi recomendación. Yo no lo haría y probablemente un cliente tampoco le iría a darlo. Pero estoy pensando, ¿sabes? Si lo quiero hacer en verdad, pues probablemente quizás pudieras articularlo de una manera, por ejemplo, como compraventa de participaciones. Pues yo te voy vendiendo las participaciones mientras voy... sí, pero de nuevo, la persona no coge un cheque y se va. Sí. O la persona no sale del tostón y se va. Tienes que seguir. No, y entonces sí, tú tienes un dueño que no es dueño a la vez, pero porque la verdad es que cuando yo tengo mi negocio, parte de lo que yo quiero es dejar un legado. ¿Me entiendes? O sea, también es un elemento de cuánto yo quiero participar mientras estoy vendiendo participaciones. Mira, te complica demasiado el panorama y yo entiendo que ya el evento, cuando tú haces la compraventa, el evento contributivo ocurrió. Y eso es un gran problema. Y pasa con las casas también, con financiamientos por dueño, todo ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo, Nick. Y yo creo que, de nuevo, son cosas que hay que estar en el field para verlas y estar trabajando para verlas. Y eso es parte del problema con el político de carrera y con el profesor de carrera que vemos en la universidad. So, 100% de acuerdo. Yo vi el video que envió, que sacó Eliezer sobre este tema, Eliezer Molina.
Y me pareció bien importante, bien interesante. Porque yo estoy de acuerdo con la mitad de las cosas que él dice. Y con el video para analizarlo, porque yo no sé en qué rayo tú estás de acuerdo ahí. Ok, vamos, arrancando, yo creo que... Porque yo lo escuché y yo no entendí nada, uno. Y dos... bueno, o sea, no es... Y dos... No sé en qué estás de acuerdo. ¿En cuál de los chats está? Da un segundo. Digo, Jay, ¿se puede ponerlo? Se puede, pero es que no sé de cuál de cuál de todos los videos están hablando. Eso está en el... Ahí está. Acabo de declarar que el Partido Popular Democrático y el PNP son iguales. La realidad es la siguiente. ¿Eso es lo que le pasa a la Jay? Estadista que me está Bueno, viendo. no lo va a ponchar. El Partido No Progresista les ha dicho que es el vehículo para alcanzar la estadidad. Esta política contributiva no tiene cabida dentro de la estadidad. Ahí yo estoy de acuerdo. Que la ley 22... Que la ley 22 y 60 no tiene... O sea, que la ley 60 tiene cero cabida en la estadidad. Dame un segundo. Dame un segundo. Él no está mintiendo. Eso no es correcto. Dale. La ley 22 es a nivel estatal. Ok. A nivel estatal tú pones la tasa contributiva que te salga del forro para ganancias de capital. Totalmente de acuerdo. Puedes poner 4% y puedes poner a los puertorriqueños en el 4%. No importa. Cuando vengan los federales, los impuestos federales caerán por encima de la tasa actual. Okay. ¿Cuál es el problema? Ok, te la doy. No estoy en desacuerdo con eso, pero si somos bien honestos intelectualmente, las personas y las compañías que están viendo aquí, en el momento en el que tengan que pagar taxes federales por encima de ese 4%. ¿Y cuál es el problema? Que de aquí a entonces, que nunca va a pasar, pero de aquí a entonces... No estoy, de nuevo... crezcan su capital en Puerto Rico. Estoy siendo bien honesto intelectualmente. Lo que tú no estás siendo honesto intelectualmente. Tú estás haciendo un malabar, en mi opinión, para poder decirle a los PNPs no crean en el desarrollo económico y en contribuciones más bajitas, porque ustedes quieren contribuciones más altas con la estadidad. No. Yo estoy diciendo... Tú bajas todas las contribuciones que tú puedas. Yo estoy 100% de acuerdo con bajar las contribuciones. Pero ni que es verdad lo que dice Carlos. O sea, la gente viene aquí porque precisamente no paga impuestos federales. Yo lo que estoy diciendo es... Y entonces la solución de nosotros va a ser subir los impuestos. No. ¿Qué es lo que él plantearía entonces? De acuerdo. Por eso dije que estoy de acuerdo en parte de lo que él dice. O sea, tiene ningún sentido. Da un break. Si somos totalmente honestos, hay que bajar los impuestos en Puerto Rico. Punto. Y en el momento que le metamos a los federales, nos jodimos. Porque volvemos al mismo impuesto que tenemos ahora y Puerto Rico, los impuestos que tiene ahora no funcionan. Puerto Rico, lo que está vendiendo los que están diciendo, yo voy a traer la estadidad, están bullshiteándote. No es posible. Pero es que no es posible. Porque es menos posible. Porque cuando se paga 30% de impuestos en una isla, la isla no funciona. Es menos posible sin las concesiones que con las concesiones. Es lo que te quiero decir. No. Si en Puerto Rico el impuesto es alto hoy, cabe menos el impuesto federal. Si el impuesto es más bajo, cabe mejor el impuesto federal. De acuerdo, por tanto, bajar las contribuciones no es incompatible con la estadidad. Al revés. Hay que bajar las contribuciones para que la estadía sea más viable. ¿De acuerdo? Correcto. Pero aún así no es viable. Eso no estoy de acuerdo con él. O sea, pero vamos para adelante. Porque pero no tiene razón. Nos quedamos en este pedacito, dale. Así que ellos los han engañado a todos ustedes. Como le dijeron que barren, pero no hay agua para mapear. Pues aquí vuelven con el paraíso fiscal que no pueden dar en los estados todos juntos. Entonces lo brindan aquí para decirle a ustedes que mañana van a buscar la estadidad. Dale pausa. Pero el resultado paraíso fiscal, mi hermano. Puerto Rico es un paraíso fiscal. ¿Qué paraíso fiscal tiene 33% de contribuciones? Que tú me estás diciendo que estás haciendo un paraíso fiscal para la gente de Estados Unidos. El paraíso fiscal se crea porque los Estados Unidos no cobran en Puerto Rico impuestos federales. Si nosotros, los puertorriqueños, bajáramos las contribuciones a nivel estatal, como Texas, como Florida, a un 4%, no estaríamos haciendo un paraíso fiscal. Arizona, estaríamos corriendo un gobierno con lo que cobran otros estados por correr ese gobierno. Así que no es un paraíso fiscal. El paraíso fiscal lo hace la sección 933. Si tú quieres eliminar del Código de Rentas Internas Federal, si tú quieres eliminar eso, be my guest, vaya al Congreso y dígale, clávenos con impuestos en Puerto Rico. Vamos a hablar las cosas como... O sea, vamos a hablar con los datos. Ahí estamos de acuerdo. Y es como... ¿Qué paraíso fiscal de que eso 8 cuartos? Tú dices como Texas y como Florida. Texas, Florida, Arizona. Corren con 4, con 0. Utah. O sea, hay un montón de estados. Y curiosamente son los estados con mejores finanzas. Son los estados con menos deuda. Porque tú recaudas menos por ciento de un bizcocho más grande porque dejas que la economía fluya. Y en Puerto Rico queremos comernos el 33% de un cupcake. Ok, vamos, seguimos.
a los estados todos ¿Tú prefieres el 33% de un cupcake o el 4% de un bizcocho de boda? A ver qué hablar de eso, lo vas a hablar tú. Es que me endiabla escuchar las estupideces de la gente. No nos dimos cuenta, fíjate. No, es que no puedo. Qué bueno de que la verdad. aclara, qué bueno que la aclara. No, de verdad es que no puedo escuchar y la gente la cosa es que la gente lo repite. Bueno, es que... Pero mientes tú. del gran don Porque Pedro me que molestó. varias cosas, ¿no? Y las atempera uno estos tiempos. Y en lugar de estar dando exenciones contributivas para después estar llorando en fondos federales para poder mantener los gastos operacionales del Estado. Vamos ahí. Ahí, yo quiero que complete y diga, vamos a bajar la contribución a todo el mundo. Y eso no es lo que dice. No, yo no voy ni por ahí. Ya. Dando exenciones contributivas para entonces ya pedir fondos federales. Mira, mi hermano. Aquí pedimos fondos federales antes de exenciones contributivas. O sea, no es que dejamos de cobrar el chavo a alguien y entonces que pedir prestado porque dejamos de cobrar el chavo a alguien. Estos manes no estarían aquí si no fuera por eso. O sea, Tú estás recibiendo $200 millones de la actividad de la Ley 22. Tú, gobierno. directo, sin contar los Que ellos no hubiesen estado en Puerto Rico si tú no hubieses dado esa tasa preferencial. So, tú no perdiste nada. Y si te vas con la farmacéutica y con la otra, estás Ellos cobrando 2 billones, 3 billones de pesos más en impuestos que no estarían aquí porque no estarían Pon a aquí. las farmacéuticas a pagar el 33% a ver si se quedan en Puerto Rico. Y la pregunta es sí. Ya lo probamos. No. Ahora, le cobro 4, me dejan 2 billones de pesos al erario público, el sendo paraíso fiscal. Yo me fututeo a los chavos y peleo. No, y es que, no, y como no le cobramos a ellos, hay que ir a pedir prestado. No, habría que pedir prestado El 3 triple. billones de pesos más. Si Habría no, que no fuera llorar más todavía. Ok. Hubiese más mantengo. Vamos. Hubiesen utilizado la infraestructura de Roosevelt Road para hacer. Sí, una Rupert Road, industria. olvídate. Rupert Road, ¿cómo se llama? Se lo deja que la gente escuche, porque la gente lo escucha. Hong Kong es Rupert Road. Entonces, ¿cómo que se llama? Hubiesen utilizado la estructura de Rupert Road. Buenísima. ¿Quién la crearon? Americano. Ah, no, pues eso fue al piso. O sea, vamos. Esto es como China. Ah, tú sabes, vamos. Navales. Que la industria naval, Puerto Rico, sea un centro de producción y de exportación de piezas mecánicas, incluso de brindar los servicios. ¿Cómo se llama? Da, Y que hombre. las personas de Culebra no tengan que estar esperando que venga un técnico de Luisiana a arreglar la lancha, porque en Puerto Rico eso no se hace. O sea, la economía de Puerto Rico va a depender de arreglar las lanchas de Culebra y Vieques. Mira. Caballo. Nick. Bueno, hay una industria de limpiar, de arreglar que esto hay que lanchas. hacerlo. Pero eso no se puede hacer ahora mismo. Ah, no, pero es que pero es que Eliezer, en vez de ser fucking senador y estar viviendo el Que salario ponga un público, negocio de limpiar lanchas. que se vaya a estudiar a Noruega cómo carajo hace el barco. Corea. A Corea, está bien, pues en Corea ahora cómo diablo hace el barco y vuelva y monta un negocito de arreglar lanchas en Vieques. Pero y tú le preguntas cómo hacer que la ¿Por qué industria de no lancha. lo va a hacer? Si tú le preguntas a un político hoy, ¿cómo yo hago que la industria de lancha eche Bueno, para adelante? ¿Qué va a decir? Dale una exención de 4%. Pero espérate. Porque de qué otra manera hay, haciendo una cooperativa de hay lancha. un pequeño detalle, y es que el dry dock donde se hace esa gestión también era de la Marina. Está bien, pero Por es que no. eso, o sea, también es de fondos federales. Vamos a asumir que no. Eso es Es que ese argumento de no, vamos a traer esta industria nueva a Puerto Rico y hacerla aquí, poder decir, yo trabajo en una industria que no existía en Puerto Rico, porque la compañía para la que yo trabajo es Ley 60. Si esa compañía no existiera en Puerto Rico, yo no sabría hacer lo que yo hago hoy. ¿Por qué eso no existe en Puerto Rico? Y no hay cómo carajo aprenderlo porque no se sabe que... O sea, son industrias que tú tienes que aprenderlo de alguien. Y ese alguien llegó a Puerto Rico porque le dieron una oferta contributiva bien buena. Y por si él acaso, dijo, yo voy a montar la compañía en Puerto Rico y contrató 20 puertorriqueños a hacer lo mismo que yo hago y 85 puertorriqueños en general, mucho más a través del tiempo, o sea, porque la gente viene y va. Y hay una industria de personas que saben hacer lo que yo hago ahora, que podría ser bien, o sea, yo no estoy en que por si desacuerdo acaso, con... de eso vive China, de la transferencia del conocimiento que las empresas que llegan allí. Pero China le dijo a Elon Musk, no vengas para China. Ven para acá. China le dijo, ven para acá, enséñanos a hacer carros eléctricos. Y ahora voy a hacer lo mejor que tú. Y cogió y le mandó a todos los ingenieros para allá. Aprendió a hacerlo y entonces cogió capital local, le dio un incentivo de 4 pares. Y ahora Pero Carlos, el milagro económico de que en Puerto Rico haya uno de los compradores de Google más grandes, que es la compañía que ustedes trabajan, en una industria que no existía en Puerto Rico en digital marketing a la escala que existe. Ese milagro económico existe porque esa compañía paga 4%. Ahora bien,
si todas... Pero eso es que el gobierno eligió. Bueno, la exportación de servicios pagaba 4%. No, pero espérate. Si todo pagara 4%, pasaba eso en todas las industrias. En todas las industrias. Pero dame un break. Porque no en las que el gobierno elige. Pero espérate, porque... Como las navieras de mierda esa que está hablando. Porque en parte no es cierto lo que acabas de decir. No solamente el incentivo fue a la empresa, también fue al individuo. Claro. Pero el incentivo individual, él lleva 10 años en Puerto Rico. Está bien, pero... No uso para nada. Espérate, y by the way, es lo mismo. Pero perdóname, Red Ventures es igual. Ajá. Entiendo que Red Ventures es ley 20, pero Rick no es ley 22. No, porque Rick no vive aquí. Está bien, pero de nuevo, mi punto es que hay empresas donde yo te traigo la empresa, pero me voy a mudar yo, así que yo también tengo que tener un incentivo para esa persona. Claro, cuando hagan las distribuciones de la ganancia de capital y todo ese tipo de cosas. Pero lo que te quiero decir es, imagínate que nosotros estamos viendo que empresas florecen con un nivel de contribuciones adecuado en unas industrias que el gobierno eligió porque en la ley 60 dice que son las que exportan servicios o las que manufacturan o las que hacen esto o las que hacen los barcos esos que dice... Sí, tu punto es que si lo haces a todas vas a tener milagro económico en todo. Si en vez de 33% en todas las otras industrias fuera al 4%, claro. El punto es que habría un crecimiento económico en todo tipo exponencial. Entonces, dame un break. Hoy, con la ley 20, recaudamos $200 millones. 200. Si lo haces en todas, ¿no recaudas 2,000? Esos 2,000, ¿no te suena que puedes eximir de impuestos a los puertorriqueños, que es más o menos los recaudos que tú recibes de los puertorriqueños al 33%? ¿No te suena que si tú logras expandir, no contraer la oferta de bajos impuestos, puedes bajarle las contribuciones a todos los puertorriqueños? La respuesta es no, porque los puertorriqueños lo que van a hacer esos políticos es coger y gastarse los 2,000 millones y no bajarnos los impuestos. Correcto, pues el problema, la pelea de Eliezer debe ser que el gobierno se está gastando el dinero que se está recaudando y no lo está distribuyendo a bajarle las contribuciones a los individuos. Pero es que esos son los datos. Por eso, pero es que esa no es la retórica. Puerto Rico gasta 6,000 millones más que hace 8 años, 10 años. Tenemos más chavos y no bajamos contribuciones. Más chavos, menos gente. Más chavos, menos gente y no bajamos contribuciones. Nos chupamos pero vamos a defender más gobierno y vamos a atacar lo que está produciendo. Seguimos. Esa es la lógica de estos senadores. Fomento tiene un montón de infraestructura que en vez de generar licencias nacionales un montón tiene Fomento. Los edificios de Prisco jodidos. Capital y que el Producto Nacional bruto comience a ser positivo para este país. Y se reduzca entonces la transferencia de capitales, pero aquí apuesta. Yo no entendí cero, cabrón. Él no dijo nada. Es verdad. Hay una magia en decir nada. Nada de lo que él dijo ahí dijo algo. Está bien. En nuestros mecanismos económicos. Y aquí van otra vez. Ahí van otra vez. Entonces, es incompatible con estar pidiendo chavos para salud, para educación, para todas estas cosas. Es incompatible. Por si acaso, Hacienda dice que van a perder chavo. Los estados. Entonces, pues, los estados hacen eso, los estados compiten todo el tiempo de que yo soy Oregon, yo soy Washington te quita la contribución sobre ingresos y Oregon te quita la contribución sobre consumo para poder competir unos con otros. Eso pasa todos los días. Sí, y tú tienes la ventaja que puedes guiar de uno a otro. Por eso. Mi punto es que te localizas donde mejor. Si no, y es magia, ¿sabes? Y de momento, el carro está caro en Jacksonville. Pues yo guío a Savannah y me mamé 6 horas en un carro, pero me compro el carro en Savannah y más barato. Nos estamos enfocando en cómo quitarle el 33% al cupcake en vez del 4% al bizcocho de boda. Totalmente yo de acuerdo. Estoy contentísimo con que bajen esas contribuciones, se aumente la actividad económica y tengamos una tasa razonable, competitiva con los otros estados y que esto sea el milagro económico del siglo XXI. Pero se deberían bajar para todos los inversionistas en Puerto Rico y para todos los puertorriqueños a la misma vez. 100%. En esa parte yo estoy 100% de acuerdo con él. Pero eso no es lo que está diciendo. No, eso no es lo que está diciendo. Él no está, la izquierda no está peleando porque no le den el beneficio al puertorriqueño. Voy a final, está bueno. Dame un segundo. Déjame... un poquito madurando. Mire cómo va el proceso de los permisos. Está a punto de cocotarse. ¿Por qué? Porque se quería jugar las playas una vez más. Y todavía, lo dice por ahí, todavía. Pronto vamos con esto. Eso no es. Coja a puertorriqueños como si fuese un capital humano para estar dándole trabajos temporeros y que luego se larguen y tenemos la infraestructura, los adefesios permanentes
¿De qué está hablando? Ya, está bien. Él tiene un despertar que está bien chistoso. Es la suya. Pero nada más, en verdad. Me molesta que el país no pueda tener una discusión de números y de realidad. O sea, como que nos entretiene. El mismo podcast de nosotros, la mayoría de la gente, no, Eliezer, te lo juro, lo ponen para el secretario de Desarrollo Económico votando y la gente lo pone y no tiene idea de lo que se está hablando. Y yo, de nuevo, creo que es tremenda persona. Creo que tiene buenas intenciones. Yo dudo sus intenciones. Pero de las buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. Y eso es el problema de la mayoría de la gente de izquierda. Muy buenas intenciones. Yo no dudo las intenciones. Yo creo que en verdad, ¿sabes? Es lo que tú dices. Si queremos traer navieras a Puerto Rico, lo podemos hacer hoy. Y lo vamos a hacer con incentivos. Y vamos a traer la gente. Y la idea entonces la idea entonces es que ese capital humano que entra y que viene a Puerto Rico le enseña a los puertorriqueños y mantener ese capital puertorriqueño en Puerto Rico con buena infraestructura, con buenos servicios de gobierno, con impuestos bajitos, para que se mantengan aquí. ¿Sabes? Aquí hubo farmacéuticas puertorriqueñas. ¿Sabes? Aquí Mova en los 80, 90, 2000 era una farmacéutica puertorriqueño que trabajó en Pfizer, se convirtió en un ejecutivo allí, el Banco Gubernamental de Fomento le dio el capital, montó una farmacéutica en Puerto Rico, montamos una farmacéutica. El problema es que no podía ser una, tenían que ser 10. Pero de momento el Banco Gubernamental de Fomento, en vez de seguir dando préstamos para eso, se puso a dar préstamos para cuanta porquería había de gobierno. Para los alcaldes. Y pues de momento, ¿sabes? Pues quebramos el banco, botamos los chavos, los empresarios no lograron montar compañía, el capital humano puertorriqueño, parte se quedó aquí. Y tenemos a las compañías que dan servicio a farmacéuticas de Puerto Rico, o sea, que son un montón, son compañías gigantescas como la de... Mano, pero tú acabas de decir algo, yo creo que es bien importante. Eso fue un crimen. El Banco de Desarrollo Económico, el Banco Gubernamental de Fomento, que era un mecanismo que si bien utilizado podía ser un palo, lo utilizamos para darle préstamo a la autoridad de carretera y literalmente lo quebramos. Y eso fue Luis Fortuño, el gran gurú, ¿verdad? Por aquellos que no saben de lo que estoy hablando, Luis Fortuño le metió básicamente 8 billones de pesos en notas para poder financiar la autoridad de carretera y otros préstamos que querían hacer. Y con eso, pues, literalmente destruimos el banco del pueblo. O sea, entonces, y sin embargo, son los grandes gurús de la economía, tú sabes. Pero nada, es que no, pues si nos vamos por ahí, tú sabes, pero para mí es doloroso porque por eso Eliezer Molina dice también lo que dice. Porque es que aquí cuando se nombraron gente de la derecha, como alegadamente era Luis Fortuño, un supuesto republicano, que nombramos gente de que supuestamente era pro empresa y pro negocios y pro contratos, lo que hicieron fueron literalmente destruir todas las instituciones a través de coger préstamos y refinanciamiento que dieron una palangana de dinero a las aseguradoras, una palangana de dinero a los brokers, una palangana de dinero a los bancos, y nunca hubo crecimiento económico para el pueblo. O sea, y entonces al revés, hubo despidos para el pueblo y lo que hizo fue posponer que el próximo cuatrienio todo quebrara. Y eso fue lo que pasó cuando el pueblo giró a la derecha. Pero eso no es capitalismo, o sea, y eso no es de lo que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo que esas personas hicieron un buen trabajo y cuando se habla de ellos y ellos dicen yo soy de derecha, yo puedo decir que yo soy un perro, todo lo que yo quiera, ¿sabes? No, yo soy un perro. O sea, the name does not make the thing. O sea, tú decides. Sí, como los republicanos puertorriqueños que creen en que el gobierno sigue gastando y... Sí, como el actual. Pero bueno, o sea, el nombre no hace la cosa. Es como tú actúas y tu hecho es lo que hacen la cosa. Y aquí en Puerto Rico no tenemos un gobierno realmente pro empresa y capitalista hace décadas, si alguno. O sea, pues, yo creo que en una isla siempre va a haber, en una isla pequeña, siempre va a haber una participación gubernamental mayor. Es inevitable. La cosa es cómo tú, con esa realidad, lo que haces es estimular la empresa privada en vez de coartarla. Y nosotros, o sea, hay dos motores en la economía, ¿es la empresa privada o el gobierno? Y el gobierno. No. Y el gobierno, no, hay un solo motor. Está bien, pues yo sé lo que vas a decir, pero ¿hay no, un solo motor? Está bien, pues está bien. Se llama la empresa privada. Cuando el gobierno coge un préstamo y lo reinvierte bien hecho, puede ser un motor económico también. Seguro, ¿sabes? Yo te di chavos y después tú me prestaste mis chavos, pero los chavos los produje yo. Está bien, pero Nick, yo necesito buena infraestructura para que la empresa privada pueda hacer dinero. Por eso, lo que yo produzca, tú coges dinero y haces la infraestructura. Está bien. Ok, pues hay un solo motor económico y hay otro que es también necesario para que facilitador. Está bien. Okay. Está bien. Quería hacer una explicación de un avión.
nosotros le metimos un tiro a el motor del gobierno. Al motor y estoy planeando. Y entonces, y tengo el otro de la empresa privada, que es el único que queda, y lo que estoy tratando de hacer es meterle otro tiro más. Hay un solo motor. Está bien. Pues este es un avión de unimotor. Hay un motor y tiene alas. El motor es la empresa privada y las alas... no, el avión. Hay un motor del avión y las alas son el gobierno. Ok, para los que no saben, porque este es un debate, ¿verdad? Porque yo sé, esta conversación siempre se plantea que el gobierno no crea economía. Lo que hace es que le resta la economía, distribuye. Y lo que hace es distribuir lo que otro creó. Y eso es verdad. Lo que pasa es que para que tú puedas crear economía, tú necesitas una infraestructura, las carreteras, tú no, ¿verdad? La empresa privada no controla las carreteras, no son las escuelas, la educación, que by the way. Esta semana, la noticia más importante de nosotros debió haber sido Invest Puerto Rico en San Diego, en la conferencia de biotecnología más importante del mundo. Pero ahí no está la gobernadora, ¿por qué no estamos? Matamos a Efraín Fortuño. Porque va a ser importante. Pero es importante porque varias empresas nos dijeron la verdad de que hay un problema de recursos humanos también, que eso es algo que aquí nunca se quiere hablar. Aquí un problema de recursos humanos. Pero desde las civilizaciones más antiguas, desde los caminos de Roma y los acueductos, todos se construyeron con impuestos. Son impuestos sobre producción. Voy a hacer bien. Es que es verdad. No puede perder. Y no está mal. Lo sabemos. Es el arreglo social. Voy a sacar a Huevito Keynes de esto. Y voy a decir que el gobierno en ciertas circunstancias tiene que crear economía. De 1000 en 100 tiene que entrar para mover la cosa. Para mover la cosa. Y después salirse. El problema es que se queda. Una vez tú le das ese poder al gobierno. El debate, esto que están escuchando es John Maynard Keynes, que retó el concepto de la Gran Depresión en los Estados Unidos, de que el gobierno no tenía ningún rol. El gobierno tiene un rol en momentos de crisis, se supone que estimula la economía y se salga. Y cuando el capital privado no quiere entrar porque tiene miedo, porque las cosas están malas, el gobierno tiene un rol de entrar, mover la economía, crear empleos aunque sean ficticios, crear inflación técnicamente. Freeman te va a decir que eso no es verdad. Freeman estaba de acuerdo. Él estaba de acuerdo por momento. O sea, la gente ve bien poquitas cosas de Freeman. Digo, Ricardo, Friedman no estaba de acuerdo. Lo que pasa es, Friedman, igual que todos los otros economistas que creen en el libre mercado, decían que lo que hizo fue extender todavía más la depresión. Lo que pasa es que, por otro lado, tú no puedes dejar que la economía, que el gobierno tenga cero rol porque creas inestabilidad social. Y eso fue lo que decía Friedman. Y eso es verdad. Y es correcto, ¿no? 100%. Tampoco es que es puro que solamente la empresa privada. Pero el orden de los sucesos importa. Si tú matas al motor y rompes el motor porque lo llevabas con 500 pasajeros y la capacidad era de 2, con 33% de contribución o 37% en este caso, que es lo que estamos haciendo con ese avión, lo llevamos pujado, el avión se va a caer. Si el avión se cae, se muere todo el mundo. Yo tengo la solución, porque es que el presidente del Senado se le dijo que tú no quieres a Tony Varela diciendo cuál es el salario mínimo. Y tiene razón. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene totalmente la razón. Pero también dijo algo bien interesante, y yo no sé si lo dijo por error o si yo lo escuché mal, pero dijo algo brillante, ¿sabes? Y dice como que, mira, hay que encontrar cuánto es lo que cuesta vivir en Puerto Rico, o sea, cuánto es la canasta de bienes y lo que hace falta vivir en Puerto Rico. Uh-huh. Se tira el salario mínimo ahí y digo, esos números los producen los federales. Y después que se ajuste. Pero fíjate que eso sería una reforma. Y dice, anda para el carajo. ¿Y por qué no hacemos eso con todo? Porque yo acabo de ver que a los notarios le subieron el salario mínimo. Él mismo, o sea, es curioso. Porque él mismo le subió a los notarios lo de cobrar por vender una casa, que es un trabajo que yo entiendo y no se puede competir. Pero podemos hablar de eso de los dos. O sea, de las dos. Jay, ¿quieres arrancar? Mano, yo no tengo nada que decir ahí que no sea que el país no tiene eso. ¿Puedes contarle a los notarios? Porque es que a mí esa me... O sea, estamos hablando de que las casas están caras. Si tú compras una casa en Puerto Rico, una hipoteca, tú tienes que básicamente hacer una notaría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es obligatorio, porque nuestro sistema de registro requiere eso para una hipoteca, si no, no se da por no puesta. Okay. Lo que es obligatorio no es que esté notarizada, es que el notario sea abogado. Ah, bueno. Porque hay estados donde los notarios no son abogados. Y pueden dar fe pública de algo. Y pueden dar fe pública con un... Sí, está bien, pero deberían ser personas que tengan conocimiento de derecho. Lo que pasa es que nosotros no tenemos un sistema de seguros, que es lo que ocurre en Estados Unidos. Nosotros no tenemos un sistema de registro. Y esa es una gran diferencia. ¿No hay un sistema de seguro? Bueno, como que yo pago un seguro. Hay un seguro, pero no se descansa en el sistema de seguro, se descansa en el sistema de registro. Pero como quiera tengo para un seguro. Las dos.
Estamos pagando doble aquí. Sí, pero no pagas la misma cantidad. Imagínate, si fuera un sistema de seguro nada más sin registrado público en Puerto Rico, como está el... pero sería, de acuerdo. O sea, estoy siendo sarcástico, porque es que a mí lo que me molesta de esto es aumentaron lo que cobran los notarios por notarizar la compraventa de una casa. Absurdo. Y eso ya Luis Fortuño lo había hecho y se echó para atrás, by the way. Porque, y se echó para atrás porque se entiende que es un aumento en el costo de la vivienda que no es sostenible. Y honestamente... ¿Es un porcentaje o es fijo? Es un porcentaje. Ok, vamos a ir por pedazos. Porque, sí. Dale. Yo te digo a ti primero. Es que yo estoy en una que otra compraventa en mi vida, ¿no? Ajá, por eso. Pues yo dije, hablen. Yo dije, hablen y él se cayó la boca. Dale, Jay. Déjame explicarte un poco para que pregunta no sea tan complicada. Abogado Realtor que también tiene licencia de vender casa. Que hemos estado 200 transacciones de bienes raíces en la vida. Ajá. Tu link dice 300. Cuando tú pagas son 200 a 300. Okay. Pero es que depende porque yo no le doy update a todo a la vez. Okay. Te voy a decir algo. Cuando tú estás pagando la compraventa de una propiedad, tú pagas el notario. Okay. Eso es de 0.5 mínimo. 0.5%. 0.5% de la transacción. 0.5%. O sea, una casa de 100,000 pesos, $500. En una casa de $1 millón, a un 1%. Ok. Máximo. Pero eso no es lo único. Ajá. Los sellos. Los comprobantes. ¿Pero sellos de qué? ¿Qué es un sello? ¿Qué es un sello? ¿Qué es un comprobante? Yo no sé. Suena brutal. Compruébamelo. Te lo sellaron. Ya, esto está sellado. Ok. Es un impuesto. ¿Pero eso no lo sella el notario? Impuestos. Ok. Sellos, comprobantes, sello de asistencia legal. Todos son impuestos. Ajá. Nosotros le metimos, no solamente le hicimos un price fixing al notario de que va a cobrar X por ley. Yo no puedo negociar con el notario. Yo no puedo ir y buscar y decir, mira, yo conozco un notario que está dispuesto a poner su nombre por 250 pesos flat. Estaría rompiendo la ley y jugándose la licencia. ¿Y por qué? O sea, esa es la ley. Mi pregunta es ¿por qué esa es la ley y cómo estamos cambiando esa ley para aumentar el porcentaje? Antes de contestarte tu pregunta, te traje un dato. Estudio de Doing Business Norteamérica 2022. Si tú miras Charlotte, North Carolina, Greensboro, Durham, el costo de tramitar una escritura, y cuando hablamos de tramitar una escritura, no es solamente la venta y la compraventa. Tú cambias una escritura cuando tú haces una donación, una cesión, una compraventa, una herencia o una herencia. Y ahí es que voy, una herencia. En esos lugares, jurisdicciones, para modos de ilustración, son $26. En San Juan son $1,940. Repite, que no lo escuché bien. Son cuando tú vendes $26. una propiedad o heredas una propiedad y la quieres inscribir en Charlotte, Durham, Greensboro, el costo son $26. Pero en Charlotte, yo lo entiendo, pero eso es en español. En Charlotte, si lo digo en inglés, como Charlotte, quiera sigue siendo $26. Charlotte, son $26 igual. Okay. No, y no te dije Raleigh porque ese sí que está. ¿Cómo se dice eso? Que yo sé que eso es North Carolina. También son 26 pesos. Pero en San Juan son 1940. 1940. Al promedio. ¿Para vender una casa o porque la heredé? O sea, yo heredé una casa y para decirle al gobierno, ay, yo la heredé, ahora es mía. ¿Verdad, papi? Yo la heredé, ahora es mía. Tú quieres empezar a bajarle el costo a la vivienda en Puerto Rico. Aquí hay una gran oportunidad. No solo eso, muchos de los herederos, y esto es muy correcto, cuando miran, este es el average, porque estas es las compraventas fáciles, pero cuando tú haces una herencia, hay cancelaciones de hipotecas viejas que no aparecen los pagarés porque la persona se murió y no tenía el pagaré, nadie sabe dónde está, porque mira, yo no sé, eso lo tenía papi, no sé dónde está, eso es encima. La cancelación te vale 1% adicional de una hipoteca vieja que ya está vencida. Si no aparece el pagaré por instancia, te vale como $6,000 ir al tribunal a cancelar un pagaré. Cuando tú vienes a ver, lo que pasa es que esa gente que heredó propiedades en Puerto Rico dice que yo tengo que pagar ¿cuánto? 10,000. Yo no tengo $10,000 y se quedó la propiedad. Y que de momento son 3 hermanos, 2 no aparecen o uno no aparece y uno de ellos, que es el que quiere hacer el proceso, dice que ellos deben hacer los $10,000 yo porque los otros no porque los otros no quieren ponerlo, no los tienen o no están dispuestos a bregar y para después bregar la compraventa. ¿Y qué pasa con la propiedad?
se estanca, se abandona. y entonces no hay propiedades. Y entonces a ese fuego que ya está, es un incendio forestal, que en otros lugares se paga 26 pesos y en average aquí se paga 2,000 pesos por transferir, yo le voy a subir lo que están aprobando ahora, de subirle más el costo al notario. Y lo que a mí me saca por el techo, es la falta de contexto. Yo puedo entender el que en Puerto Rico, por el desfaz que hay en el registro, y que somos tan incapaces de arreglarlo, o sea, por alguna razón somos incapaces de arreglarlo, hayan ciertas propiedades que cuando tú la miras, o cuando el banco la mira, dice, esto es un papelón, y a mí me hace falta que alguien haga una transferencia, y cuando los abogados la miran, dice, yo no pongo mi nombre ahí, sino es por el 2% de la transacción, o por 1% de la transacción, o por el 0.5% de la transacción. Pero hay propiedades que se vendieron la semana pasada, o hace 6 meses, o hace un año. Y hay una línea de transacciones pero es peor. que es súper clara. Pero es que es peor, Edgardo, porque estamos hablando que la inmensa mayoría de esos pagos son de urbanizaciones, por ejemplo, de un edificio. Por eso. Donde el notario hace exactamente la misma, lo único que cambia es el nombre, apellido y el número. Ahí es que yo voy, Jay. Y o sea, no es lo mismo comprar una finca en el centro del diablo de Jayuya. ¿Sabes? Que tú tiras para atrás y el registro es de los tiempos de pero los nada impide que el notario cobre más. No, yo le puedo cobrar más al banco. Pero nunca puede cobrar menos. Por el menos. Ahí es que está el problema. Porque hay el price fixing. Y porque el mismo senador que es tan genio de decir que Tony Varela no debería poner el salario mínimo en Puerto Rico, le pone el salario mínimo a los permite notarios. que Tony Varela le ponga el salario mínimo a los notarios. En las transacciones de casas, que son transacciones de cientos de miles, si no millones de dólares en Puerto Rico, que es el problema, uno de los problemas número uno para traer puertorriqueños, para que se queden aquí, para traer gente nueva, es que las casas están caras. Pues vamos a aumentar el costo de las casas. Y no los aumento por 50 pesos fijos, no, es variable, porque es un por ciento del precio de la casa. Los notarios no hace falta cobrar más. Si las casas han aumentado por naturaleza, sobre el mismo 0.5% le rinde más. O sea, el precio de ellos, lo que cobran aumenta naturalmente. Lo que hay que hacer es lo contrario. O sea, y a mí me saca por el techo, mi hermano. O sea, es como que ver como, de nuevo, no estamos gobernando para el país. Y aquí queda claro que todo es por intereses. Porque por un lado, los empresarios se quedan cuando tú dices que vas a poner un salario mínimo. No, o sea, ¿quién somos nosotros para poner un salario mínimo? Al pueblo para que pueda vivir. Eso es muy complicado. No, el señor reprenda. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo que los políticos pongan el salario mínimo. Yo tampoco. Yo estoy 0% de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que lo pongan una vez. La primera. ¿Qué es? La primera. Ya después que se ajuste por inflación. ¿Cuánto es el costo de vivir? Yo voy a permitir que una persona viva en Puerto Rico y que tenga un salario digno con 40 horas. También voy a quitar 15 leyes más para que se pueda tener un trabajo de 40 horas y que todos los trabajos no sean de 18 horas, o sea, y con turnos rotativos. Pero eso son los 20. Pero, y después, ¿cómo tú dices? Que se ajuste con inflación. ¿Pero qué fue lo que él dijo? ¿Cómo tú puedes ser tan inconsistente si no es porque estás politiqueando? No, hombre, no, chicos. Aquí hubo algún cabildero que fue allí y logró esa ley. No, como se dan estas dinámicas normales y los notarios, yo no creo que, tendrán cabilderos, ¿verdad? Tendrán gente que los notarios cabildean. Sí, pero cabildean ellos. Pero yo pienso que como se dan estas dinámicas en las oficinas legislativas, es que tú estás, yo creo, me han dicho, ¿no? Me cuentan que llega un grupo y dice, mira, esto está cañón, mira lo que ha subido esto, mira lo que ha subido otro, y esto ahí, te traen unos datos y de momento, y de momento, pues sí, es verdad, bendito, vamos a hacerle justicia a esta gente. El problema es que como eso hay 300 grupos distintos de personas entrando a la oficina de los legisladores todos los días, porque a nadie le da para vivir, no es a los notarios nada más. Entonces, se crean leyes especiales para cada uno. Pues vamos a poner un salario mínimo a los trabajadores sociales, vamos a poner un salario mínimo a los maestros, vamos a poner un salario mínimo a esto, y son diferentes todos de todo. Eso es lo que vemos aquí. Si me preguntas específico por el salario mínimo, yo trabajé esa legislación, la actual. La idea siempre fue sacarlo. El senador Rivera Chat, el presidente del Senado, está totalmente correcto. Tú no quieres que el salario mínimo se decida a base de los políticos, porque
hay cabilderos. O sea, hay gente que va de poderosa, que recauda, que tiene el acceso que no tienen los trabajadores para ir a decirle, usted no suba. O hay uniones. O hay uniones por otro lado que se juntan y quieren subir. Y usted quiere evitar eso. Y usted quiere que sea lo más técnico posible y lo más alejado de esas influencias que no son económicas y peritas en el tema. Pero todo el mundo sabe que el legislador de la Cámara de Representantes que aprobó esto fue después de que fuera cabildeado por las asociaciones de empresarios en Puerto Rico. Pues. ¿Cuál proyecto? ¿El nuevo? El proyecto de... Claro. Pero también hay un punto medio que si tú me preguntas a mí, yo trabajé el proyecto de ley y ahora que estoy al lado de acá y puedo hablar de lo que pasó, hoy yo no estoy de acuerdo con la Junta de Salario Mínimo que existe. No, pero eso es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo con que vuelva a manos de los políticos, pero tampoco estoy de acuerdo con que haya otro cuerpo que igual tiene 3 miembros que los nombran los políticos y se trató de hacer un balance, pero realmente aquí se resuelve de una sola forma y de una vez y por todas el salario mínimo. Puerto Rico, ¿estamos de acuerdo con que hay que tener algún salario mínimo? Sí, dado, sí, estipulado. ¿Cuál es hoy? Vamos a hacer el estudio una sola vez, hoy. Tanto. Y luego lo ajustamos a la inflación. Automático. Y se acabó el problema. La gente va a decir... ¿Y quién mide la inflación? En Estados Unidos. Ok, pues ya. Un tercero. No es que la medimos aquí, no es que contraer la economista de... Digo, hay 2 tipos de inflación en la realidad. Está la inflación de Puerto Rico y está la inflación de los Estados Unidos. Y son distintas. Bien diferentes. Está bien. Porque nosotros al ser una isla tenemos unos factores diferentes. Pero eso se puede ajustar en la fórmula. Pero tú puedes ajustarlo en la fórmula y le das todos los recursos a la gente, no a la Junta de Salario Mínimo, le das los recursos al que bendito cheque cómo brega la inflación de verdad en Puerto Rico. Y bueno, ya. Si fuera por ajuste de inflación, el salario mínimo en Puerto Rico estaría cerca de los $30 la hora. No, ese dato yo nunca lo he visto. Vamos a comprárselo. Vamos. Te lo puedo asegurar. Está bien, Jay, son 30 pesos la hora. ¿Sabes lo que se pasó? Hubiese ajustado el resto del país ya. Yo estoy de acuerdo. O sea, ojalá se ajustara así. Yo estoy de acuerdo. Porque hubiese habido un caos tan grande que hubiese tenido que bajar los precios. Hubiese tenido que coger el impuesto al inventario y decir, no puede estar aquí porque esto es inflación. Lo bajé, ya bajamos 10% del salario mínimo. Hubiésemos bajado todos los impuestos para que la vía se ajustara. Yo estoy de acuerdo. Y el país siga funcionando. Por eso yo estoy de acuerdo con ustedes. Como estamos con el fucking juego político. Yo no puedo hablar del pasado, yo te puedo decir. El costo de vida de Puerto Rico. Si nosotros tenemos 10, está a lo menos que tú necesitas ganar para poder tener una vida en la... Mira, ahora mismo en la zona metropolitana, que es donde están los trabajos, la casa promedio está pagando $2,200 mensuales. Y el salario promedio en Puerto Rico es $2,000 mensuales. Sí, lo que pasa es que... Sí, pero... la inflación te va a medir la canasta de bienes, no te va a medir eso. Pues ese es mi punto. Mi punto es que el costo de vida de Puerto Rico está a un nivel que simplemente la persona que gana 16, 20 pesos la hora no puede conseguir una vivienda en San Juan, en la zona metro, punto. No y la solución no sería subir el salario mínimo, sería resolver el problema del costo de la vivienda. Pero acá no lo verías en esta métrica. Correcto. O sea, mi punto es que las soluciones todas implican que tengas un Estado que esté dispuesto a limitar su poder y autoridad y a disminuirse. Y nosotros, todos nuestros políticos lo dicen, es como el gobierno te va a resolver. Sí, sí. Pues, o sea, ninguno de nuestros políticos, salvo Javier Jiménez, propuso en las pasadas elecciones menos gobierno. Todos saben cómo el gobierno te va a resolver, cómo el gobierno va a intervenir, cómo el gobierno va a hacer algo. ¿Quién es ese? Excepto el de Proyecto Dignidad. El de Proyecto Dignidad el que perdió. Sí, por eso que no, que el alcalde de San Sebastián. Cosas buenas, no, era un chiste, ¿sabes? Sí. Sí, no, te entiendo, pero y el punto fue que hay que decirlo. También esa es otra. Dicen eso. Sí. Pero a la hora de ejecutarlo. Está bien, pero yo tengo que al menos creerle eso, mamá, porque si no, pues... O sea, si al menos están dispuestos a decir algo a diferencia. Pero suena más bonito, vamos a subir el salario mínimo. Pues claro. Versus... Vamos a bajarlo. Y son un poquito la guerra de clases de Eliezer, ¿sabes? Y son ellos contra nosotros y guerra de clases, ¿sabes? Pues vamos a seguir con las cosas que son bonitas, no con las cosas que... Pero yo estoy convencido de que eso viene.
de que esa pelea viene. Pues claro, nada más míralo en Estados Unidos. Esa es la forma más fácil de yo mantener el poder y estar en el gobierno. O sea, si yo quiero estar en el gobierno y quiero una guerra de clase allá y que yo no quiero que esto se mejore. Y sobre todo, y pienso yo que pero es en las redes, papá. Para mí en las redes. Para mí es simple y sencillamente que la gente no va a tratar de entender por 10 horas realmente cómo opera cada cosa que este tipo mencionó y simplemente lo escucha, sonó convincente, me fui por ahí. Así es que se están tomando las decisiones en la democracia actual. La gente no recibe formación en economía formal en la escuela. La gente estos temas los ve como chino y mandarín. No, mira, hoy se la noticia que Mandami dijo que 1 millón de propiedades en Nueva York van a tener rent control. Rent control. Eso significa que en 4 años hay 1 millón de unidades que están sin mantenimiento, porque el precio de mantenimiento sigue subiendo. El que va a arreglar la cantidad neta de rentas disponibles va a disminuir, va a bajar, porque la gente va a empezar a vender esas unidades y a dejar de construir proyectos de renta. En Nueva York hay un fenómeno de que hay un % bien grande de las propiedades de renta que están estabilizadas. O sea, que le dice estabilizar es un nombre fino para decir, te dije cuánto tú puedes rentar tu casa. Que lo que pasa es que no se alquilan. Porque el landlord dice, yo no voy a me cuesta más arreglarla para ponerla en condiciones que se pueden alquilar que no coger la renta. Y como no la puedo vender, porque el que me compraría la casa dice, pero es que no tiene un rent control y arreglarla cuesta más de lo que cuesta el rent control, pues se vació. Pues la propiedad se vació. Y no hay nadie alquilando. Una máquina de hacer propiedades abandonadas. O hasta que llegue alguien y diga, pues yo estoy dispuesto a vivir en este dumpster y iba en condiciones influmadas porque es que es lo único que hay para donde vivir. Y tiene puerta de tierra en los últimos 30 años en Puerto Rico. Que es como, sí, la renta costaba $300, sí, en condiciones influmadas. No podías salir por la puerta. Porque te asaltaban, o sea, no había luz en ningún lado. Habían un par de personas allí que estaban dispuestas a ir bajo esas circunstancias. Pero no, vamos, o sea, pero qué bien suena. No, rentas controladas. No vamos a producir más unidades para que las rentas se controlen solas porque hay inversión y hay unidades disponibles y hay más sitios donde vivir y hay más trabajo porque se están construyendo cosas. Construir algo necesita un empleo. Necesita gente que las mantenga. O sea, sí, trabajo, producción, no, eso se va a hablar malo. En esto es muy complicado. ¿Tú crees que esto se vaya a proponer ahora en las próximas elecciones por Movimiento Victoria Ciudadana y... ¿Victoria Ciudadana vuelve en las próximas elecciones? Están inscritos. ¿Están inscritos? Sí. ¿Y tienen candidato para no sabemos, pero tienen... Bueno, vamos a Juan Dalmau, me imagino. No pasa nada, pero... ¿Juan se va para Victoria? No, pero va a ser la alianza de nuevo. ¿Y ellos van a hacer la alianza de nuevo? Pues no sé. Eso no sé. Mira, aquí nosotros nos copiamos de todas las cosas de allá. Mira, la ley de trivialidad de Parkinson. Se llama eso. ¿La ley de qué? La ley de trivialidad. La ley de trivialidad de Parkinson. ¿Qué es eso? El que la gente se dedica a hablar de temas triviales por horas mientras que no puede atender temas importantes por 1 minuto. Pues, o sea, esa es la ley de trivialidad de Parkinson y eso nosotros lo tenemos full. Y por si acaso, y cada vez más agudo. Es más cool porque la verdad es que, o sea, dedicarle todo el tiempo que nosotros hemos dedicado a discutir el problema de por qué no vamos a lograr que baje el costo de vida en Puerto Rico, toda la complejidad que acabamos de discutir se va a quedar, lo va a ver bien poquita gente. O sea, es que es tan complejo que es mucho más fácil decirle a la gente que los de fuera nos están jodiendo. Y es más fácil decir que la razón por la cual el bote Vieques está dañado porque no montamos una naviera en Puerto Rico para aquí yo me voy a, ¿verdad? En vez de trancarme a la banda. ¿Por qué a mí me interesa este tema tanto? A Carlos le interesa tanto, a ti le interesa tanto, y hay una parte de la, qué sé yo, 10,000, 15,000 personas que nos ven, que sí lo ven y sí les interesa, y por qué al resto de la gente no. Es natural que, o sea, que nace dentro de la conciencia social de alguien que le interese realmente cómo operan las cosas. No, te voy a explicar, yo te voy a decir algo. Y más si voy a emitir mi voto, ¿no? Lo que pasa es que hay una teoría que para siempre va a funcionar. Te voy a dar un ejemplo. La gente que usa los péptidos piensa que, yo soy más listo que los demás. Yo sé más que los demás. Y están dispuestos a ponerse cosas que no saben ni de dónde salen. Porque simplemente, pues, yo tengo un cheat code. Ves que yo soy más listo.
Mi teoría es que siempre es más fácil echarle la culpa a alguien, y ese alguien puede ser los judíos, los gypsies. O sea, ese alguien, que atravesar el dolor de entender, que saber que tú mismo te causaste este daño. O sea, es mucho más sencillo tú echarle la culpa a los mexicanos que cruzan la frontera y que trabajan en los trabajos más mierda y que están dispuestos a joderse la vida, literalmente destruirse la vida, todo doblado y encorvado para que tú comas barato. Pero es más fácil echarle la culpa a ellos que de que tú estás metiéndote droga y por tanto tu vida se jodió. Es mucho más fácil echarle la culpa a los extranjeros. O sea, siempre hace falta un enemigo y eso es normal. Sí, o analizar fielmente que si yo busco que todo baje de costo hasta el punto máximo, voy a exportar todos los trabajos a algún sitio en el que la gente está dispuesta a hacerlo por nada. Y si me quedo sin trabajo, eventualmente la deuda sube y no tengo trabajo y no importa fue lo que hicimos con China. No importa que tan barato cueste la cosa, no la puedo comprar. Correcto. Y eso fue lo que hicimos con China. Sí, pero yo creo que lo que y estos son los dos extremos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que Jay está diciendo es que es una enfermedad que carga a la humanidad. Sí, es humano. De querer culpar y punto. Y eso por si acaso, ¿qué hicieron los mayas? Para que vean cuán pero porque hay gente que no le interesa estos temas. Pero, ¿qué hicieron los mayas? Los aztecas. La película de Apocalipto, o sea, venían y buscaban la tribu de allá para ofrecérsela al dios y cogían las mujeres vírgenes y le sacaban el corazón y se lo ofrecían al dios no sé qué para que lloviera. Porque el problema era que las tribus vecinas habían hecho una maldición y había que... mi punto es, siempre hay un enemigo que no eres tú. Nunca nos miramos nosotros mismos y con un ejercicio de introspección decimos, ¿qué yo puedo, que controlo yo, cambiar? Pues no, es más fácil yo no cambiar que cambiar los demás. Yo puedo, que es que el otro tiene una conspiración en mi contra. Y eso es una conducta humana y eso es naturaleza humana. Porque así fue como evolucionamos como especie, porque así fue que le ganamos los neandertales, así fue que le ganamos a las demás tribus, así fue que nos convertimos en la tribu dominante y en la especie dominante en la Tierra. Es nuestra naturaleza, esto no lo digo yo por si acaso, lo dice Sapiens. O sea, nuestra naturaleza es esa. Por ejemplo, cuando tú escuchas hablar de quién es el malo en Puerto Rico, la colonia. Es que Estados Unidos. Tú nunca escuchas la colonia, los gringos que quieren quedarse con Puerto Rico. Nunca el problema es nosotros y la forma en la que hemos mal administrado el país para que nosotros podamos mandar para el carajo a los gringos o podamos decirle a los gringos, somos socios, vamos a tener igualdad de condiciones. Si desarrollamos la economía, dependemos menos de los gringos. Pues ese es el punto. Pero no, porque es que es más fácil echarle la culpa mientras yo sigo viviendo el estilo de vida que no cambie porque yo no quiero cambiar nada. O sea, el mejor ejemplo para mí es la Universidad de Puerto Rico. Sabemos hoy, la gente más intelectual del país sabe que tenemos menos gente joven que nunca en la historia. O sea, nunca Puerto Rico había tenido tan poca población joven. Nunca. Desde que tenemos, obviamente... ¿En qué edades universitarias? Desde que tenemos el censo corriendo en Puerto Rico. No había nunca. Tenemos más universidades porque todas las privadas que surgieron están cerrando los colegios en masa. Están cerrando. ¿Y cuál es la solución? Bajar el estándar de la universidad. En vez de aumentar la calidad de la universidad con los menos estudiantes, pero que tengamos una élite que pueda realmente desarrollar económicamente a Puerto Rico porque fue una institución respetada a nivel global, race to the bottom. Vamos a bajar el estándar para que entonces entre todo el mundo para poder mantener la universidad operacional. Eso lo está haciendo la gente más inteligente y intelectual del país. O sea, sí, porque la universidad, el punto de la universidad no es educar, es mantener la universidad. Es que la universidad se mantenga, que los empleos se mantengan. Por eso. Que la infraestructura se mantenga, no educar. Por eso mi punto es que es una conducta humana porque esta gente que es brillante, profesores que tienen doctorados en la universidad más prestigiosa del mundo, no deciden cómo yo reducir los recintos para aumentar la calidad sustancialmente, sino que es mejor para, a cambio de mantener la infraestructura que me mantiene a mí y yo no tengo que cambiar nada, bajar el estándar y el rigor y la excelencia. ¿Qué cosa más cabrona de loca es esa? Pero eso es lo que hicimos. Eso es lo que estamos haciendo todos los días. Y los intelectuales del país son los que lo están haciendo. Uh-huh. Yo estaba viendo esta semana, o sea, ganó el candidato de derecha en Colombia. Y pues en Latinoamérica, ¿sabes? Hay un flight to the right. Heavy. Maybe too much. De acuerdo. O sea, no estoy en desacuerdo. Pero hay más... Quedan como 3 países. Guyana, French Guyana y... Empiezo a mirar para el Uruguay. Y Milei en el último año en Argentina, la cantidad de niños en pobreza, niños y adolescentes,
bajó de 5.5 millones a 4. Eso es casi un 20% de disminución en la pobreza infantil. Y para mí eso fue como que, anda. O sea, cuando yo veo yo como el diablo, o sea, 20% de pobreza, de disminución de pobreza en un año. Y de momento dije, anda para el carajo, en Argentina hay 5.5 millones de niños y adolescentes. Mira, o sea, en Puerto Rico es pobreza, ni siquiera dale crédito a tu fuente que te mandó eso. ¿Fuiste tú? Obvio. Mira. No, es que tu Instagram game está bueno. Tu algoritmo. El algoritmo de para el headlines está espectacular. Después que hace el research y enviárselo. Pero lo bueno es que yo soy el que hago el research también, porque yo te mandé research. Pero yo le mando esto a par de gente. Dice 1.2 millones de niños se fueron del estándar. 1.2 millones de niños se fueron del estándar de la pobreza. Y la pobreza extrema se cortó por la mitad. Y lo publica UNICEF. Y yo se lo mando a un economista amigo mío, que lo quiero mucho. Lo voy a tirar al medio. Y él me dice, quiero creerlo, pero necesito una mejor fuente que Básico Optimism. Y yo le digo, porque es un medio de derecha, y yo le digo, ¿le crees a UNICEF? Y le mandé el artículo completo de UNICEF. Y es un milagro económico. Y a mí lo que me da, y la anécdota que tengo es que cuando yo estaba en la legislatura y bajo el cuatrenio de Biden, la alternativa para sacar a los niños de la pobreza de los NGOs de Puerto Rico era que el gobierno gastara más dinero en crédito por trabajo. Que yo estoy de acuerdo con el crédito por trabajo. De hecho, nosotros hicimos la ley de crédito por trabajo en Puerto Rico. Pero eso es pensar que hay dos motores en la economía. Que está el motor, que es el gobierno, y no entender que apostándole al motor de verdad de la economía, que es lo que está haciendo Milei, tú subes el nivel de vida de las personas. Ese es el motor. O sea, es cuando esa economía levanta a la gente a través del trabajo y a través de la creación de capital. Simplifica los impuestos. Deja que las empresas quita ayudas absurdas, por lo cual la gente tiene que salir y empezar a trabajar en la industria formal. Como el neoliberal más neoliberal que hemos visto en la Latinoamérica actual acaba de levantar en cuestión de años a 2.5 millones de niños de la pobreza sin un nuevo subsidio del Estado. De nuevo, uno lo pero ¿cómo tú puedes decirle eso a una persona izquierda? Te va a decir 2 millones de personas. O sea, cuando yo vi los números y yo de momento dije es que Argentina es gigante, ¿sabes? Porque yo, o sea, de momento, de nuevo, Puerto Rico tiene 3 millones de personas. En Argentina habían 5.5 millones de niños en pobreza. 5.5. La mitad de ellos en pobreza extrema. O sea, la población de Puerto Rico entera son niños allá y adolescentes y estaban en pobreza. Y es como, hermano, ¿sabes? Los números allá son impresionantes. Y si en un país tan grande y tan diverso se puede hacer, aquí se puede. O sea, Argentina es grande con pero tienes que ser bien radical. Tienes que romper las estructuras. Lo que pasa es que aquí la derecha es una derecha de gobierno. Aquí la derecha no es derecha. Es que no es derecha. ¿Sabes? Pero by the way, y otra cosa, cuidado con la derecha. El término derecha es horrible. Sí. Y es gracioso porque ninguno de nosotros tres es de derecha y sonamos como de derecha. No, pero el término de derecha es horrible porque el término de derecha viene en un sándwich empaquetado con que la mujer está en la casa, con que la mujer está en la casa, con que no hay derecho de reproducción, que no hay es un sándwich complicado, ¿sabes? Tú no puedes ser de derecha en este país y yo no sé qué tiene que ver. Tú no crees que la gente haga lo que quiera con su vida. ¿Qué tiene que ver eso con el PIB? No, y aceptar que tienen que haber ciertas ayudas y que las personas pasan por momentos malos y que la salud es algo que se tiene que trabajar. Y no ser un completo un completo antisocial. Sí, ¿sabes?
No, es que es gracioso porque los tres hemos sonado en todo el programa de hoy. Cualquier persona que lo vea dice, diablo, estos chamacos son bien de derecha, son pro Milei. Y ninguno de los tres es de derecha. Pero ¿qué pasa? Pero lo loco que te estoy diciendo es que también Milei. Lo que pasa es que el péndulo se había ido para otro lado. No, pero espérate. Pero hasta Milei mismo trae la cosa esta de prohibirle aborto. Sí, de acuerdo. Pero el problema de Argentina es que el peronismo lo llevó al extremo izquierdo y si tú no lo traes al medio otra vez con alguien que se lo lleva a extremo derecha, pues no hay crecimiento. Porque lo que había era un corralito. O sea, el dinero no valía nada, literalmente, pues que simplemente porque se lo gastaron. Porque te estabas fututeando el dinero todos los días. Todos los días había que imprimir más moneda y todos los días la moneda valía menos. Por tanto, y todo fue un préstamo. Aquí no estamos más fastidiados porque no tenemos el printer de imprimir moneda. Si no tuviéramos. Pero Estados Unidos va por 40 trillones. Imagina que eso tuvieron 40 trillones. No. Aquí nos estuviéramos comiendo. Nosotros dominábamos la oferta monetaria localmente, olvídate tú. Esa es verdad. Los dinares valdrían más que el peso por el coquipeso. Pero el punto es que yo no creo que Milei es el milagro económico del todo necesariamente lo que está. Eso es un milagro económico, lo que ustedes están diciendo. Mi punto es 2.2 millones de eso es un milagro económico. Lo que estoy planteándote es que la razón por la cual esto está funcionando es porque precisamente es llevarlo otra vez a la normalidad porque estaba el extremo izquierdo. O sea, estaba al otro lado. Y eso es lo que tenemos que nosotros buscar. ¿Cómo yo puedo lograr dentro de que el Estado dé servicios sociales, que dentro de que el Estado cuide de los pobres, dentro de todo, no lo haga de forma tal que coarte el crecimiento económico de la empresa privada? Ese es el problema. Ese balance es lo que nosotros creemos. Tú puedes mantener las ayudas sociales, crear el crecimiento económico y luego la gente no va a necesitar las ayudas sociales. O va a haber siempre gente que sí, pero va a recibir lo mantiene para la gente que sí. Pero va a recibir verdaderas ayudas, porque darle a alguien dinero, con lo que pasaba con Mami. Mami recibía los cupones. Chévere, buenísimo. Pero Mami tenía que trabajar por el lado. Así que Mami tenía que coger de estúpido al sistema, y estoy hablando de mi mamá por si acaso, sí. Porque en la práctica los cupones no te daban para lo suficiente para tú poder tener ¿verdad? Poder vivir en Puerto Rico. Pues eso es un problema porque el sistema está hecho de forma tal de que las ayudas no son insuficientes. Y es lo que nos pasa en absolutamente todo. Y son insuficientes porque estamos dándole a demasiadas personas. A demasiadas personas, porque correcto. Estamos al garete, o sea, si se la tiramos a personas y le dejamos a quienes realmente lo necesitan. 18 meses de esta ayuda o 12 meses de esta ayuda, ve y consigue un trabajo o no te lo voy a quitar de cantazo. Porque voy a permitir que en los próximos 5 años tú empiezas a trabajar y en 3 años te voy a quitar, pero voy a empezar a quitarte mensualmente un 2%. Para que tú vayas ahí, un número, cada 3 meses te va a quitar un 5%. Y tú puedes entonces ir, ¿verdad? Con lo que va a pasar con la empresa, con tu negocio, tú vas a ir creciendo económicamente. Eso no ocurre porque le quitamos de cantazo la ayuda. Digo, ya eso ha ido mejorando porque se han entendido los problemas, pero ciertamente, históricamente había sido el problema. Eso, creamos un estado que completo sabemos que va a ser incapaz siempre de funcionar porque es un poquito para todo, por tanto nunca hay nada bueno de nada. Nunca creaste nada bueno. Porque todo lo que creaste fue un poquito. Esa es la política de la gente ahora, es que todos estamos igual de jodidos. O sea, eso es lo que está cool en TikTok y pues vamos a hacerlo así y ya todos estamos igual de jodidos y no hay progreso para nadie porque es que no, si no es injusto, en vez de, mira, vamos a darle la lo que pasa, Gardo, es que cuando tú ves a gente en ese mismo TikTok que de repente tú no estás comparando con el que está jodido en Haití, tú estás comparando con el tipo que tiene un yate en las Malvinas, tú sabes. Sí, antes habían manes con castillos. Está bien, pero yo no lo veía en TikTok todos los días, ni me lo estaba recordando todo el tiempo que yo estoy jodido y él está bien. Y el huevón que estaba en el castillo no tiene un baño. Está bien, Carlos, pero es que tú estás, o sea... Sí, que la gente se sigue comparando con lo que no es. Tú estás comparándote todo el tiempo con lo que estás viendo en Instagram con Dan Blizzerian. Tú sabes lo que es tu ver a Dan Blizzerian todos los días ahí y que ese sea tu referente. En verdad, mi única comparación que yo hago con él que me da de esto es que la barba está bien cool y mi barba no sale así. Si mi barba sale así, yo estaría... Bueno, y Dan Blizzerian ha dicho que él se ha sido un infeliz a pesar de todo, ¿verdad? Así que es bien interesante. Con 300 millones de pesos. Pero, heredado, o sea, así también yo. Está bien. Whatever. Life goals. No. Bueno, y nosotros no. Pero hay mucha gente, pero para la mayor parte de los hombres sí. Ninguno de nosotros tres creemos en eso, pero la mayor parte de la gente que está en Instagram viendo eso, sí. Ese es su life goal. Pues, y por si acaso no. Digo, tiene par de errores lindos, en verdad. Honestamente, tiene par de errores lindos. Eso sí. Y juega par de torneos de póker que me gustaría poder tener los chavos para jugar. Fuera de eso. Nada, en fin, puede ser diferente, no tiene que ser así. Nos vamos, ¿verdad? Coño, yo creo que tocamos casi todos los temas que dijimos al principio. No hablamos de OpenAI.
Eso lo viste tú, eso no estaba en el chat. No estaba en el chat, David. No, lo que pasa es que Jay, ya yo me di cuenta. Jay da las noticias con Calle por la mañana y con nosotros da las noticias de economía con Calle. Porque Jay anuncia, como hace por la mañana, que anuncia como 10 temas. Y ya yo no, ya a mí me gusta y todo, pues aprendo. ¿Qué pasó eso? No sabía eso. Mano, déjeme decir. Vamos a hacer unas noticias de economía con Calle semanalmente. Un newsletter. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo lo he pensado, hacer un newsletter. Me encantaría. El problema es que, por ejemplo, localmente hay bien poquito dato. Por ejemplo, el dato. Lo mejor, porque así vamos para Miami. By the way, 3 billones menos en depósitos. De banco. Sí, es lo que te estoy diciendo. 3 billones. Sí, 3 billones menos. 3 billones. Pero los totales eran como 50 billones. Bueno, sí, en total. Eso te va a poder, no. Sí, pero cuando los bancos locales le quitan los depósitos, sí. ¿Cuántos billones de dólares hay en depósitos ahora? ¿Lo viste? La última vez que vi los datos decía 82, sí. Pues 3 billones un montón. Sí. No, trivial. Bueno, por eso, espérate, son 4 billones menos del 2021 cuando llegó el pic. Que, by the way, me parece interesante porque la cantidad de gente que guardó el dinero de la pandemia y no se lo malgastó también es un número interesante porque mucha gente piensa que cuando le llegan chavos todo el mundo los malgasta y no necesariamente. Sí, pero se gastan solitos con la inflación. Pagó, sí, bueno, pero mucha gente pagó deuda. Sí. Y, o sea, no todo el mundo se compró por motora, la que quiere decir. Refinanciaron deuda. Sí, mano, porque las tasas de interés estaban tan bajitos que... ¿Qué tiempos aquellos? Unos tiempos. Sí, lo que vino después. Había COVID, pero, lo que vino después fue el problema. No se podía salir y pues. Es que pensábamos, contra la economía funciona así que fácil. Bueno, a todas estas, Edgardo dijo algo en verdad que creo que es verdad, hay que decirlo y con eso podemos cerrar, es verdad. Hace 100 años el hombre más rico del mundo no tenía inodoro. So, así que no nos va tan mal después de todo. Así que. No la tengo, ¿verdad? Es verdad. O sea, Mami tenía letrina, mami se bañaba más que los sábados, porque no había baño en casa. Eso era literalmente, iban a la quebrada y los sábados se bañaban en el Borinquen de Cagua. Bueno. Y papi, no sé si se bañaba en la casa, pues no sé, pero sé que no había acueducto. Eso era letrina. La verdad, poco. Estamos hablando de una generación, o sea. La gente quiere regresar a los tipos de antes, estamos regresando poco a poco, o sea, no sirve y el agua se va y está complicado. Pero bueno. Tenemos Economía con Calle oficial. El canal nuevo. Oficial. ¿Ya lo tenemos? Ya está puesto. Ya está puesto. No tiene logo ni nada porque estamos Economía con Calle oficial. Antes de esto, pero Economía con Calle oficial. Ok, ahí está. Dale, Nick. Yo espero que no tengas que pagar, pero si no me dicen el canal ayer por culparlo. Son 3 amigos. ¿Qué esta porquería que bueno? En verdad es bueno. Esta porquería que bueno. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Dale. Pues llévatelo. Economía con Calle.